Capítulo 24. El encuentro con el capitán Kenji caminaba por los pasillos del cuartel general de Coral Peacock temprano por la mañana, bostezando profundamente. El sol comenzaba a despuntar, proyectando largas sombras a través de las ventanas mientras seguía a Rick, quien caminaba delante en completo silencio. Oye, pensé que este sería el equipo que te deja dormir esta tarde. ¿Por qué este madrugón? Preguntó Kenji, frotándose los ojos todavía para quitarse el sueño. Rick no dijo nada, siguió caminando sin siquiera responder a la pregunta. Kenji suspiró. Cierto. Gran conversación. Tras caminar en silencio durante lo que pareció una eternidad por los laberínticos pasillos, finalmente llegaron a una puerta. Rick llamó 2 veces y luego se volvió hacia Kenji con la misma expresión seria. El capitán te está esperando. Kenji asintió. Bueno, una charla estupenda. Nos vemos pronto, dijo sarcásticamente mientras pasaba junto a Rick, a quien le apareció una vena en la frente. Kenji abrió las puertas del despacho de la capitana y entró, cerrándolas tras de sí. La habitación estaba decorada en rosa y morado, con distintos sombreros de bruja expuestos en estanterías a lo largo de las paredes. Su capitana, de pelo morado, estaba sentada tras un gran escritorio de roble que parecía demasiado grande para su pequeña estatura. Se sentaba en una silla rosa oscuro con grandes cojines y lo que parecía ser un alzador para compensar su baja estatura. Ella estaba durmiendo. Kenji se acercó y se sentó en la silla al otro lado de su escritorio. Esperó. Transcurrió 1 minuto. No pasó nada. Kenji la miró con creciente confusión. Me alegro mucho de haberme levantado tan temprano para esta charla tan informativa. Hoy todos en este escuadrón están muy habladores. Es genial. Deberías haberlo visto. Rick prácticamente me estaba contando todos sus secretos de camino aquí. Ese tipo no sabe cuándo callarse. Aunque es un buen tipo. Aún no había respuesta. En cambio, una burbuja de moco comenzó a formarse en la nariz de Dorothy. Kenji gimió. Es demasiado pronto para estas tonterías. Al diablo, a ver si puedo entrar. Concentró todos sus sentidos en el grimorio que estaba sobre su regazo y chasqueó los dedos. No pasó nada. Bueno, hagamos como si nada hubiera pasado. Intentémoslo de nuevo. Concentrándose aún más en su grimorio y canalizando una cantidad considerable de maná en sus dedos, chasqueó los dedos de nuevo. Nada. Oh, vamos. ¿En serio? Cada vez más frustrado, pero ahora decidido, se concentró aún más en el grimorio, profundizando en sus sentidos y volcando en él toda su energía. Finalmente, tras una mezcla de indagación y percepción, sintió una leve fluctuación en la realidad que emanaba del grimorio. Sonrió con sorna. Ahora te tengo. Centrándose en ese tenue rastro, envolvió sus dedos con toda la cantidad de maná que pudo reunir y chasqueó los dedos. De repente, sintió que su entorno se transformaba. La oficina se disolvió a su alrededor y apareció en un mundo rosa puro con destellos brillantes flotando por todas partes. Respiraba con dificultad debido al esfuerzo descomunal que le había supuesto. Ja, 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 ja. Lo logré. Mirando a su alrededor, contempló su nuevo entorno con los ojos muy abiertos. Caramelos gigantes, camas, sofás, frutas variadas y ositos de peluche flotaban sin rumbo en aquella extraña dimensión. Le cayó una gota de sudor al darse cuenta de lo absurdo de todo aquello. Entonces divisó a su capitana, levitando en el aire sobre la misma silla de su oficina, con los ojos aún cerrados, luciendo completamente en paz. Los labios de Dorothy se curvaron en una sonrisa burlancia. Lentamente, entreabrió los ojos, dejando ver un iris de un púrpura brillante con un anillo azul intenso alrededor de las pupilas. La sonrisa burlona se convirtió en una amplia sonrisa, y entonces empezó a reírse entre dientes. Se levantó de la silla y empezó a dar saltitos hacia Kenji, sin dejar de reír. Le agarró la mano y comenzó a dar vueltas a su alrededor. Jejeje, lo hiciste. De verdad lo hiciste. Esto va a ser divertidísimo. Estoy tan feliz de que te hayas unido a mi equipo, Ken. Kenji, completamente desconcertado mientras giraba en círculos con la mano inmovilizada, solo pudo articular un confuso «¿eh?». Dorothy continuó con una alegría desbordante, una sonrisa enorme y sincera. Es decir, pensé que algo así podría suceder cuando sentí tu magia durante el examen, pero pensar que de verdad puedes venir aquí. Por fin tengo con quién soñar. Esto es increíble. Al final, dio un chillido de emoción. Esto solo confundió más a Kenji. ¿Qué? Dorothy soltó su mano y dio un salto hacia atrás, adoptando una pose dramática. Sí, sí. Presentaciones y todo eso.
Bueno, un gusto conocerte por fin, Ken. Soy tu capitana, Dorothy, pero me llamarás hermana mayor. Adoptó otra pose, sacando la lengua y tapándose un ojo con dos dedos. Y bienvenido al mundo del glamour. Abrió los brazos de par en par, señalando la dimensión rosa que los rodeaba. Mi mundo de sueños donde todo es posible, fuera del control del mundo exterior, bajo mi control. Entonces corrió hacia él de nuevo y le agarró la mano, atrayéndolo hacia sí con un entusiasmo contagioso. ¿No es genial? Kenji, aún intentando asimilar todo lo que acababa de suceder, dijo en voz alta confundido. Bien, encantado de conocerle, capitán, hermana mayor, corrigió Dorothy de inmediato. Kenji hizo una pausa. Bien, entonces, capitán, hermana mayor. Suspiró para sus adentros, pensando. Más vale aceptarlo. Sí, hermana mayor, las palabras le salieron con cierta torpeza. Sí, es genial, su tono seguía siendo de absoluta confusión. Dorothy le sonrió radiante. Ay, no lo digas así. No sé exactamente cómo funciona tu magia, pero por lo que he percibido, debe ser parecida a la mía. Así que dime, ¿tienes un lugar como el mundo de mis sueños? Si es así, déjame verlo. ¿Cómo son tus sueños? ¡Ay, qué emocionante! Volvió a chillar y a saltar de alegría, contagiando su entusiasmo. Kenji se tomó un momento para recobrar la compostura, luego sonrió levemente. ¿Sabes? En realidad te ves bastante lindo así, ahora que te veo tan emocionado y sin dormir. Dorothy se rió, apartando la mano con desdén. Oh, me alegro de que te hayas dado cuenta. Pero eres demasiado joven para coquetear conmigo, jovencito. Le lanzó una mirada significativa. Kenji estaba desconcertado. Tras un momento, suspiró. Eso no es lo que yo iba a hacer, ¿sabes qué? Olvídalo. Pero no cambies de tema. Interrumpió Dorothy de nuevo. Tenía razón. Retomando su pregunta anterior sobre su magia. Kenji reflexionó un instante. Decidió que sería beneficioso compartir abiertamente cierta información sobre su magia con ella y dijo. Bueno, algo así, supongo. No estoy del todo seguro de cómo funciona mi magia, pero tienes razón al suponer que es similar a la tuya. Hizo una pausa para pensar. No tengo exactamente una dimensión aparte como la tuya con la que jugar, pero creo que puedo acceder a diferentes espacios de la realidad a mi antojo, donde puedo controlarlos, si es que eso tiene sentido. Terminó con una expresión pensativa. La sonrisa pícara de Dorothy se desvaneció, reemplazada por una mirada más seria y pensativa. Guardó silencio un instante, asimilando su explicación. Luego, sus ojos volvieron a iluminarse. Ah, ya entiendo. Creo que lo comprendo, pero ¿podrías mostrármelo? El entusiasmo regresó a su voz ante la perspectiva de verlo en acción. Kenji asintió. Sí, claro. Reunió su mano y chasqueó los dedos. No pasó nada. Kenji palideció y su respiración se volvió agitada. Los ojos de Dorothy se abrieron desmesuradamente por un instante. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué fue esa sensación? Es la primera vez que me siento restringido. ¿Qué está pasando? Sus pensamientos de pánico fueron interrumpidos por la sonrisa tímida de Dorothy. Jeje, ups. Lo siento, se me olvidó. No puedes irte sin mi permiso, jeje. Aún no puedes resistir mi magia, jaja. Inclinó la cabeza con ternura al decirlo. Kenji, encorvado y respirando con dificultad, no se percató del gesto tierno. Levantó la vista tras recomponerse. Sí, ya lo entiendo, dijo secamente, señalando su aspecto desaliñado. Supongo que funciona de forma similar a como funciona conmigo, salvo en casos muy puntuales. Ahora mismo no tengo más maná que ella, así que no puedo interrumpir su magia por la fuerza. Supongo que solo entré aquí porque ella me lo permitió. Soltó una risita autocrítica al pensar eso último. Dorothy soltó una risita al ver su reacción. Bueno, vámonos de aquí para que puedas enseñármelo. Ella saltó emocionada y le agarró la mano. Kenji sintió que el espacio a su alrededor se distorsionaba, y de repente estaban de vuelta en la oficina. Dorothy en su sillón enorme con el asiento elevador, y Kenji sentado frente a ella, ambos completamente despiertos a pesar de la hora temprana. Capítulo 25. Presumiendo de vuelta en el despacho de Dorothy, Kenji abrió los ojos y tarareó para sí mismo, sintiendo la familiar pero distinta sensación de viajar entre dimensiones de bolsillo. Al levantar la vista, vio a Dorothy abrir lentamente los ojos y soltar un sonoro bostezo, estirando los brazos por encima de la cabeza. Ah, hacía tanto tiempo que no estaba despierto así. Creo que, una semana. Jeje. Kenji la miró extrañado. ¿En serio?
¿Llevas una semana sin despertarte? ¿Cómo haces para hacer algo? Se tapó la boca con la mano y soltó una risita. Jeje, bueno, dejo que la pequeña Kirschei se encargue de todas las tareas molestas. No tengo que hacer nada a menos que surja algo realmente engorroso. Se detuvo un momento y reflexionó, luego continuó. Bueno, supongo que ahora tendré que hacer más con el ataque del reino diamante y todo eso. Hizo un puchero adorable. ¡Qué maleducados! ¿Acaso no tienen corazón para interrumpir el sueño reparador de una dama de esa manera? Kenji se rió. Bueno, puede que seas el capitán más inteligente que existe. Un genio absoluto, diría yo. ¿Quién quiere trabajar cuando alguien más puede hacerlo por ti? Dorothy sonrió radiante ante eso, aunque con timidez ante los halagos. Jeje, lo entiendes. Kenji reflexionó un momento, con la mano bajo la barbilla. Bueno, supongo que si algún día llego a ser capitán, tengo a la persona perfecta para delegar mis responsabilidades. Pensó para sí mismo. A Yui no le importará que la meta en este lío, ¿verdad? No, claro que no. Me quiere. Dorothy sonrió con picardía. Oh, ¿y quién podría ser? Jeje, no será una chica, ¿verdad? Lo miró con ojos chismosos, claramente ansiosa por obtener detalles. Sí, pero no es como te lo imaginas, jaja. Es más bien una relación de hermanos. Dorothy hizo un puchero. No, no, señor. Soy la única hermana mayor en su vida ahora. Esto no puede quedar así. Kenji pensó para sí mismo. Acabamos de conocer a una chica, ¿qué? Pero dijo en voz alta. Claro, jaja. ¿Más mejores amigos, qué te parece? Ella asintió contenta, satisfecha con el acuerdo. ¿Y a qué viene todo este rollo de ser tu hermana mayor? Preguntó Kenji. No es que me queje de poder aprovecharme de tu influencia y relajarme. Pero si apenas nos conocemos. No creo haber hecho nada tan descabellado para ganarme tu cariño, ¿no? La sonrisa de Dorothy se volvió más sincera. Bueno, sí, nos acabamos de conocer, pero siempre podemos conocernos mejor. No es nada del otro mundo, el tiempo lo arreglará. Pero es porque por fin tengo con quién soñar. Contigo aquí. Kenji adoptó una expresión pensativa. Ya lo dijiste antes. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? La expresión de Dorothy se tornó más triste, más vulnerable. Bueno, con mi magia, la vida es tan solitaria, ¿sabes? Tengo mi propio mundo donde puedo hacer realidad todos mis sueños y hacer lo que quiera, pero no tengo con quién compartirlo. Bajó la mirada. Puedo llevar gente allí, pero no me entienden de verdad. Solo ven mi fuerza como una amenaza o una ventaja. No pueden compartir sus sueños conmigo, abrirse y compartir conmigo a través de su magia. Y como el precio de mi mundo de ensueño es tener que dormir constantemente en el mundo real, tampoco puedo hacer eso allí. Entonces se animó muchísimo. Pero contigo es diferente. Si no me equivoco, puedes hacer lo mismo que yo con tu magia y convertir tus pensamientos en realidad en tu propio espacio. Cuando seas más fuerte, también creo que podrás jugar conmigo en mi mundo onírico y tomar cierto control, compartiendo tus sueños. Por eso te llamo así. Porque eres la primera persona que he conocido con la que puedo compartir de verdad mis sueños, mi propio mundo, y tú puedes hacer lo mismo conmigo. Su sonrisa se iluminó al final, y Kenji permaneció en silencio, sin saber qué decir. Había imaginado que algo así podría suceder, pero oírla decirlo en voz alta lo cambió todo. No podía simplemente ignorarla ahora ni excluirla, o se sentiría como un idiota. Antes de que pudiera reflexionar demasiado, Dorothy lo sacó de sus pensamientos. Bueno, basta de cursilerías. Tu maná casi se ha recuperado. ¿Qué tal si me enseñas cómo funciona tu mundo? Volvía a mostrarse entusiasmada. Kenji salió de su ensimismamiento, se sacudió la cabeza y sonrió. Sí, claro. Se echó el pelo hacia atrás con la mano. ¿Listo? Será un poco diferente a entrar y salir de tu mundo onírico, como tú lo llamas. Dorothy asintió con entusiasmo. Kenji asintió con la cabeza. Quebrar. Todo a su alrededor cambió. La estructura básica de la oficina permaneció igual, pero todos los colores se transformaron, pareciendo salpicaduras de pintura que se desvanecían. Naranja, el mismo rosa y morado de su oficina, blanco y una miríada de colores diferentes mezclados, como un lienzo caótico de un artista callejero pintando grafitis. Dorothy miró a su alrededor con asombro. ¿Así que así es como ves el mundo? ¡Qué hermoso! Sus ojos intentaron abarcarlo todo, llenos de genuina admiración. Kenji soltó una risita. Sí, me gusta este estilo.
Siempre está cambiando, nunca se queda igual. Es divertido experimentar y crear ambientes realmente geniales. Al recordar cómo lo había expresado inconscientemente, empezó a comprender mejor el punto de vista de Dorothy. ¿Sabes? Creo que entiendo lo que dijiste antes. Nadie ha apreciado realmente todo lo que hay aquí. Todos los que he traído han tenido problemas, o no han valorado lo que estoy haciendo aquí. Mirándola mientras examinaba el espacio con asombro, llevando su mano a través de la pintura naranja líquida que salpicaba el entorno, saltando con alegría infantil, murmuró en voz baja. Sí, supongo que esto no está tan mal. Dorothy se giró hacia él, acercándose a saltitos. ¿Ves? Te lo dije. Alguien con quien soñar, ¿verdad? Y tenías razón, aquí se siente diferente. Contigo, siento como si nos fundiéramos con este espacio, como si fuera algo natural, como respirar. Pero cuando voy a mi mundo de ensueño, se siente como, ¿cómo decirlo? Inclinó la cabeza, pensativa con una mano en la barbilla. Kenji la interrumpió. ¿Como si te arrancaran de la realidad? Dorothy soltó una risita. Bueno, para ti quizá. Para mí, es más bien como quedarme dormida, jeje. Kenji también se rió. Dorothy le agarró la mano, con los ojos brillantes. Bueno, enséñame qué más puedes hacer. Kenji asintió con una leve sonrisa burlancia. Quebrar. Todo a su alrededor se volvió blanco y negro, como en una vieja película de detectives. Bueno, verás y quebrar. Todo se transformó en algo parecido a una caricatura, incluso Kenji y Dorothy. Ella lo miró y empezó a reírse de su nueva apariencia, y luego se rió aún más fuerte cuando Kenji creó un espejo para que ella pudiera verse. Aquí puedo hacer que todo sea como yo quiera. Quebrar. Todo volvió a cambiar para parecer una animación tradicional, lo que provocó que Dorothy sintiera una extraña sensación. Hago que el mundo sea como yo quiera. Igual que tú. Y empezó a caminar hacia adelante. Quebrar. Todo recuperó su vibrante colorido, apareciendo en un estilo de animación 3D. Aquí todo es mío para jugar. Quebrar. El mundo empezó a desmoronarse. Lo que más me gusta, lo que hace que la gente pierda la cabeza, es jugar así con la relatividad. Extendió las manos para abarcarlo todo. Aparecieron escaleras que se extendían en múltiples direcciones contradictorias dentro de la misma estructura, creando un espacio arquitectónico imposible donde la gravedad y la perspectiva se distorsionaban por completo. Continuó caminando, llevando a Dorothy de la mano, pisando diferentes paredes, plataformas y escaleras, mostrando el diseño laberíntico que parecía extenderse hasta el infinito. Este diseño estaba interconectado por 3 fuerzas gravitacionales distintas, cada una ortogonal a las demás. Esto creaba un mundo donde una pared podía ser también un suelo, y donde las figuras caminaban por la parte inferior de las escaleras, desafiando la gravedad y alterando profundamente la percepción que Dorothy tenía del mundo que la rodeaba. Al volver a cerrarse, todo se congeló en su lugar, luego giró rápidamente antes de contraerse en una bola apretada, dejando todo a su alrededor como una extensión blanca sin fin, con el único color de la esfera compactada de la antigua habitación. Quebrar. La pelota explotó de nuevo, de forma colorida, integrándose con el diseño original de la oficina. Él sonrió a la asombrada Dorothy. Bueno, eso es algo de lo que puedo hacer. ¿Qué te parece? Capítulo 26. Te mostraré el mío si me muestras el tuyo. ¿Qué opinas? De vuelta en el espacio original donde se encontraban al entrar por primera vez en el mundo dimensional de Kenji, Dorothy permaneció en silencio un momento, asimilando todo. Luego se lanzó hacia adelante y lo abrazó, chillando y dando vueltas. Ah, tenía razón. Tenía razón, tenía razón, tenía razón. Eres igual que yo, jejeje. Al verla chillar de emoción, Kenji sonrió y soltó una risita, bajándola suavemente al suelo. Sí, parece que sí, jaja. Dorothy empezó a saltar alegremente a su alrededor. ¿Y qué más sabes hacer? Es que fue genial. Todo se volvió una locura. Me mareé de tanto intentar seguir el ritmo. ¿Sabes construir cosas? ¿Puedes hacerlo también afuera? Puedes. Joder, chica, respira. Te vas a desmayar si sigues así, la interrumpió Kenji con una sonrisa divertida. Dorothy hizo una pausa y lo miró como exigiendo respuestas. Al ver su expresión, Kenji suspiró y se acomodó las gafas. Es decir, tengo que guardar algunos secretos, ¿no? No puedo ir contándote todas mis cartas tan pronto. Apareció una baraja de cartas con su rostro sonriente en el reverso, en un gesto que simulaba un chasquido. Las barajó con destreza antes de que desaparecieran repentinamente.
Dorothy hizo un puchero. Ay, vamos. No te hagas la misteriosa. No es justo. Es decir, obviamente voy a tomarte bajo mi tutela. Tienes que demostrarme de que eres capaz para que sepa con qué cuentas. Kenji abrió mucho los ojos sorprendido. ¿Qué eres? Dorothy soltó una risita y le dio una palmada juguetona en el hombro. Oh, no te sorprendas. Sabías que esto iba a pasar. Vamos, que por eso mismo te uniste a mi escuadrón, jovencito. Le dirigió una mirada cómplice, como si lo hubiera calado desde el principio. Kenji soltó una risita, pasándose la mano por el pelo con timidez. Sí, precisamente por eso le había mostrado lo que podía hacer. Para que le ayudara a usar sus poderes de forma más creativa. Bueno, esa no es la única razón, pensé que también podría dormir aquí, y la comida parecía cara. Dorothy se echó a reír a carcajadas. Bueno, eso también, jeje. Ya más cómodo, Kenji continuó. ¿Y a qué viene eso, por cierto? Sacarme de la cama antes de que salga el sol para venir a verte. Me lo esperaría de otros escuadrones, pero vamos. Deberías saber que no se interrumpe el sueño de un hombre más que nadie. Dorothy apartó la mirada, ocultando su rostro y dándole la espalda. Jeje, perdón. Estaba emocionada y no podía esperar, soy la capitana, así que no hay problema, ¿verdad? Su voz sonaba tímida. Kenji suspiró. Bueno, aún tengo tiempo para dormir, así que hagámoslo rápido. Supongo que ya sabes de lo que soy capaz ahora mismo. Al oírle marcharse, Dorothy se giró emocionada y le miró expectante. Kenji sacó una moneda y la lanzó al aire. Quebrar. La moneda se expandió, convirtiéndose en un escudo. Aquí puedo manipular los objetos a mi antojo. Quebrar. Se transformó en una espada blanca. Puedo crear cualquier cosa, desde objetos simples hasta hechizos. Lo que yo quiera. Quebrar. La espada se transformó de nuevo en una moneda con la que jugaba entre los dedos. Digamos, por ejemplo, que se lanza un hechizo de fuego aquí. Siempre que no supere mis capacidades, es decir, que no pueda controlar la cantidad de mana del hechizo y que éste escape a mi control, puedo transformar el fuego en cualquier cosa, como convertirlo en una ráfaga de viento. Dorothy asintió, asimilando la información. Kenji continuó. Puedo hacer otras cosas, pero básicamente se engloban dentro de los mismos conceptos, así que lo omitiré. Hizo una pausa. También puedo manipular cosas en la realidad normal, como viste que hice en el examen, y observar las cosas desde una perspectiva externa como esta. Lanzó su moneda al aire. Esta ascendió a velocidades cada vez más lentas antes de quedarse suspendida en el aire. Quebrar. La moneda pareció golpear un cristal invisible, y todo a su alrededor comenzó a hacerse añicos, con el sonido de cristales rotos resonando por todas partes. El espacio dimensional se reveló completamente negro, con un símbolo de infinito blanco a medio formar en el centro. Aparecieron distintos lienzos, mostrando escenas del mundo exterior congeladas en el tiempo. Ash durmiendo en su cama, Rick caminando por los pasillos, cocineros preparando el desayuno. Las pantallas comenzaron a moverse rápidamente hacia la izquierda. Cuando se detuvieron, mostraron recuerdos de su pasado. La iglesia, el entrenamiento con Asta y Yuno, su pelea con Homni como bestia, diferentes imágenes de él luchando contra bandidos y ayudando a los habitantes del pueblo. Puedo ver todo lo que experimento desde una perspectiva externa, como si lo observara todo desde un plano superior, si eso tiene sentido. Pero ahora mismo se limita a lo que está en mi campo sensorial a mi alrededor en el presente y a lo que he experimentado personalmente en el pasado. Quebrar. Los cristales, antes rotos, reaparecieron rápidamente, volviéndose a unir hasta que volvieron al espacio anterior. Se volvió hacia Dorothy. Ese es mi límite ahora mismo. Siento un bloqueo para cualquier otra cosa, y puede que esté olvidando algunas cosas en este momento. Pero siento que hay algo que me impide ver más, o poder traer mi espacio, señaló con desgana el entorno al mundo exterior, por así decirlo. Aunque no estoy seguro de qué es. Dorothy reflexionó un instante. Luego, como si se le hubiera encendido una bombilla, lo señaló. Zona de maná. Kenji ladeó la cabeza. ¿Qué? Zona de maná. Creo que si aprendes a usarla, esos límites que dijiste sentir se romperán. Eso me suena de algo, ¿eso salía en el anime? Hace tanto tiempo que no lo recuerdo. Dorothy asintió para sí misma. Sí, sí. Debe ser eso. Lo miró orgullosa de su descubrimiento. Aunque parece un poco pronto para que lo sepas, supongo que puedo contártelo. Se sentó en su silla que flotaba cerca, cruzó las piernas y explicó.
La zona de maná es una técnica avanzada y poco común en la que un mago manipula el maná natural de su entorno para potenciar sus hechizos. Aunque no mucha gente puede hacerlo, si lo consigues, podrás superar tus límites actuales. Kenji asintió, comprendiendo el concepto hasta cierto punto. ¿Entonces es posible aprovechar el maná natural que nos rodea? Si es así, ¿no tendrías maná infinito en este estado? Dorothy se rió. No, tonta. Hay un límite a la cantidad de maná que el cuerpo humano puede manejar. Algunas personas pueden manejar más, por eso tienen reservas más altas de forma natural, pero salvo circunstancias especiales, no puedes forzar a tus hechizos a usar más maná del que puedes manejar. Podrías perder la capacidad de usar maná si eso ocurriera, o peor aún, podrías morir. Incluso yo tengo un límite, tonta, jeje. Kenji asintió, pero pensó para sí mismo. Eso no se aplica a mí, ¿verdad? ¿Acaso no tengo, en teoría, un límite gracias a mi sistema de confianza? Me preguntó. ¿Puedes usar la zona de maná? Preguntó en voz alta. Dorothy se rió. No. Solo conozco a 2 personas que pueden hacerlo, y son el Rey Mago y Mereoleona Vermilion. Si lo consigues, eres considerado extremadamente especial. Kenji abrió mucho los ojos. ¿Tan pocos? ¡Qué locura! Bueno, supongo que ya que tú no puedes hacerlo, podríamos aprenderlo juntos. ¿No sería nuestro proceso bastante similar para lograrlo? Dorothy hizo una pausa, y luego estalló de alegría. Sí, hagámoslo. Oh, esto será genial. Los demás capitanes estarán celosísimos si lo logro, sobre todo ese Nocel, se volverá loco, jajaja. Al oír la última parte, Kenji sonrió con picardía. Ahora tenemos que hacerlo, jaja. Sonrió con sorna. Ya que vamos a aprender juntos y yo te he enseñado el mío, creo que es justo que tú me enseñes el tuyo. Dorothy abrió mucho los ojos y le dio un manotazo en el hombro. Ken, qué malo. A una dama no se le pregunta eso. Kenji, al ver el malentendido aunque él mismo lo había provocado con sus palabras, dijo con voz inexpresiva. ¿Tu magia? Dorothy soltó una risita. Claro que sí. Bueno, de acuerdo, hagámoslo. Ella le agarró la mano y, de repente, desaparecieron, regresando a su mundo de ensueño. De vuelta en el mundo glamour, la dimensión rosa se extendía infinitamente a su alrededor. Caramelos gigantes flotaban perezosamente en el aire, camas y sofás pasaban flotando, y osos de peluche del tamaño de casas los observaban con ojos de botón. Dorothy saltó de su silla flotante e hizo un gesto grandilocuente. Bienvenidos de nuevo a mi dominio. Ahora, ¿por dónde debería empezar? Se tocó la barbilla pensativa. Ah. Ya sé. Quebrar. Un momento, esa no era su forma habitual de lanzar hechizos. Kenji parpadeó mientras Dorothy movía los dedos con una sonrisa pícara, y el mundo entero cambió. Los tonos rosados se tornaron púrpuras, y las estrellas comenzaron a titilar en lo que podría haber sido un cielo. Mi magia onírica me permite crear, manipular y atrapar personas en este mundo, explicó Dorothy, con un tono más didáctico que Kenji no le había oído antes. Aquí todo se rige por la lógica de los sueños, o, en realidad, no hay lógica alguna. Física. Sugerencias. Tiempo. Relativo. Realidad. Lo que yo quiera. Giró sobre sí misma, y mientras lo hacía, aparecieron duplicados de sí misma. 5, 10, 20 Dorothys, todas riendo al unísono antes de fusionarse de nuevo en una sola. Aquí puedo hacer realidad cualquier cosa que imagine. Cualquier escenario, cualquier persona, cualquier lugar. Su expresión se tornó más seria. Pero el verdadero poder reside en atrapar a los enemigos. Una vez dentro de mi mundo, están a mi merced. Su percepción de la realidad se distorsiona por completo y ya no pueden distinguir entre lo real y lo falso. Eso es, realmente aterrador, admitió Kenji. Jeje, lo sé. Dorothy parecía complácida. Pero es solitario, como te decía. Crear todas estas cosas maravillosas sin nadie con quien compartirlas. Lo miró con sus brillantes ojos violetas. Hasta ahora. Ella volvió a tomar su mano. Pero aquí está la cuestión. Puedo controlarlo todo aquí porque es mi sueño. Mi maná está por todas partes, entretejido en la esencia misma de este espacio. Por eso no podías irte sin mi permiso. El mundo entero es, esencialmente, yo. Así que aquí dentro eres como si fueras omnipotente. No del todo. Aún tengo límites. Si alguien tiene mucha más energía que yo, podría superar mi control. Y mantenerla requiere mucha concentración, por eso siempre estoy durmiendo, jeje, lo demostró creando un enorme castillo a lo lejos con un simple gesto. ¿Ves?
Fácil para mí. Pero si intentara hacer algo así en el mundo real, me bloquearían. Kenji asintió, comparando sus habilidades con las de ella. Así que tu magia consiste en crear una realidad alternativa completa, mientras que la mía se centra más en alterar la realidad existente. Exacto. Dorothy aplaudió. Tú modificas y transformas lo que ya existe, mientras yo construyo algo completamente nuevo. Somos como las dos caras de una misma moneda. Eso es bastante interesante si lo piensas, reflexionó Kenji. Así que si ambos aprendemos zona de Manai, podríamos hacer cosas increíbles juntas. Exclamó Dorothy emocionada. Imagínate si pudieras manipular la realidad mientras yo creo nuevos espacios, o si yo pudiera soñar mientras tú te transformas, o y si unimos nuestros mundos en el mundo real. ¿O qué tal si? Vale, más despacio. Rió Kenji. Aprendamos a caminar antes de intentar volar, ¿de acuerdo? Dorothy hizo un puchero pero asintió. Está bien, está bien. Pero tienes que admitir que las posibilidades son increíbles. Lo son, convino Kenji. Luego bostezó a pesar de sí mismo. Pero en serio, necesito dormir pronto. Mi cerebro no puede procesar tanta filosofía que desafía la realidad antes del desayuno. Dorothy soltó una risita. ¡Qué llorón! Vale. Te mando de vuelta. Pero mañana empezamos el entrenamiento de verdad. Te voy a hacer trabajar tan duro que desearás haberte unido a los toros negros. De alguna manera, lo dudo, murmuró Kenji. ¿Qué fue eso? Nada, hermana mayor, dijo descaradamente. Dorothy le sonrió radiante. Mucho mejor. Ahora, vete. Chasqueó los dedos. No, espera, los movió de esa manera peculiar y Kenji sintió la familiar sensación del viaje dimensional. Reapareció en la oficina. Dorothy seguía durmiendo plácidamente detrás de su escritorio, con esa burbuja de moco formándose y reventando con su respiración. Kenji la miró fijamente un instante, luego negó con la cabeza con una leve sonrisa. «¿Qué capitana más rara tengo, maldita imitadora, me está robando la foto?» Pero al salir de la oficina y dirigirse a su habitación, no pudo negar la emoción que le invadía. Aprender Manazone, entrenar con Dorothy, perfeccionar sus habilidades, era justo lo que había esperado al unirse a este escuadrón. Capítulo 27. Primera misión. Había pasado una semana desde que Kenji llegó al cuartel general de los Coral Peacocks y, hasta el momento, no tenía ninguna queja. Le habían dado bastante tiempo libre para adaptarse a su nuevo entorno, y sus días consistían en entrenar, comer excelente comida, dormir hasta tarde y, en general, pasarlo de maravilla. Contrariamente a lo que había pensado en un principio, no había vuelto a ver a Dorothy desde su último encuentro. Debe de estar ocupada, supuso. Ahora, sentado en la cafetería con Ash y Dmitri, desayunando, oyó a Dmitri hablar mientras removía distraídamente los huevos en su plato. ¿Cuándo crees que será nuestra primera misión? La primera semana aquí como caballero no ha sido realmente lo que esperaba. Ash dio un mordisco a la tostada. Probablemente pronto. No creo que nos paguen por no hacer nada por mucho más tiempo aquí. Kenji se unió a la conversación con una sonrisa lánguida. Oye, a mí personalmente no me importa cómo he pasado mi tiempo aquí. ¿Qué mejor que tener vacaciones pagadas en tu primera semana de trabajo? Eso provocó una sonrisa en Dmitri. Sí, bueno, no todos somos tan perezosos como tú. Ash asintió en señal de aprobación. Haciendo caso omiso del comentario, Kenji continuó. Supongo que hoy será el día. Una semana parece más que suficiente para acostumbrarse aquí. Miró hacia la entrada de la cafetería y vio a Rick caminando hacia su mesa. Bueno, parece que las vacaciones se acabaron. Dirigió la atención de los otros dos hacia el caballero mayor que se acercaba. Rick llegó a su mesa, se detuvo y los observó por un momento antes de decir secamente. Terminen de comer rápido. El vicecapitán los está buscando. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la salida. Kenji suspiró y se volvió hacia los otros dos. Bueno, supongo que es hora del espectáculo. Se levantó y dejó su plato en la bandeja. Gracias por la comida, Franji. Estuvo genial como siempre. Mi propuesta de matrimonio sigue en pie. Ya no puedo vivir sin tu comida por las mañanas. Fran, una señora mayor encargada de la cocina de la base, se giró hacia él con una sonrisa divertida. No hay problema, querido. Me alegro de que te haya gustado. Le apuntó con la espátula en tono juguetón. En cuanto al matrimonio, me temo que tendré que rechazarlo. Simplemente no podrías conmigo. Kenji se rió. Bueno, probablemente tengas razón. Aunque vale la pena intentarlo.
Saludó con la mano y se dirigió hacia la oficina del vicecapitán Kirsch, seguido por los otros dos. Poco después, Ash, Dmitri y Kenji estaban de pie frente a la oficina del vicecapitán. Ash se volvió hacia Dmitri. ¿Estás nervioso? Sí, un poco. Al fin y al cabo, es el vicecapitán. Kenji se rió y le dio una palmada en el hombro. Jaja, tranquilo. No muerde. Dio un paso al frente y llamó 3 veces. Adelante. Gritó una voz desde el interior. Abrieron la puerta y encontraron a su excéntrica vicecapitana rubia sentada detrás de un gran escritorio ornamentado, con la compostura de siempre. Hola, mis pequeños novatos. Imagino que les alegra verme esta hermosa mañana. Pero no se emocionen demasiado. Están aquí por negocios. Los 3 sudaron frío ante eso. La expresión de Kirsch se tornó ligeramente más seria. ¿Qué tal te ha ido aquí en los Coral Peacocks? Espero que bien. ¿Has logrado adaptarte a la sede esta semana? Los 3 asintieron en respuesta. Kirsch aplaudió. Bien. Me alegro. Pero, por desgracia, se acabó vuestro tiempo libre, ya que os necesitamos para las misiones. Normalmente, un miembro veterano os acompañaría en vuestras primeras misiones para enseñaros el oficio, pero, por desgracia, estamos muy sobrecargados de trabajo debido a la guerra, y todos nuestros miembros que siguen aquí están ocupados con sus propias tareas. Los 3 permanecieron en silencio, esperando a que terminara. Dicho esto, dado que los nuevos caballeros rara vez reciben misiones peligrosas, he considerado que ustedes 3 son capaces de manejarla por sí mismos, especialmente con la participación del nuevo protegido favorito de nuestro capitán. Kenji juraría haber percibido un dejo de celos en el tono generalmente alegre de Kirsch al decir eso último, pero lo ignoró. Ah, eso me recuerda. Nuestra bellísima capitana me pidió que te transmitiera sus disculpas, ya que tuvo que partir apresuradamente al campo de batalla hace un par de días y no pudo avisarte antes de irse. Bueno, ahora entiendo por qué no la vi, pensó Kenji. Gracias por transmitir el mensaje, dijo Kenji, asintiendo con la cabeza hacia Kirsch, quien le devolvió la sonrisa. Kirsch continuó. Ahora bien, antes de hablarles de su misión, hay algunas cosas que debemos repasar. En primer lugar, nuestro fabuloso escuadrón funciona de forma un poco diferente a la mayoría, y con eso quiero decir que yo soy quien se encarga principalmente de las operaciones diarias. Así que, cuando tengan misiones o necesiten algo del escuadrón, deben acudir directamente a mí. El tiempo de nuestra capitana es muy valioso, así que no la molesten con estos problemas triviales. Sí, Dorothy es una genio. Este tipo realmente hace todo por ella, pensó Kenji, reprimiendo una sonrisa. Kirsch continuó. Ahora bien, como sabrán o no, nosotros, los caballeros mágicos, tenemos diferentes rangos, comenzando por el más bajo. Los caballeros mágicos junior, que son ustedes. Sus tareas consisten principalmente en misiones más sencillas, como guardia, patrullar la capital, transportar mercancías para los caballeros mágicos, exterminar animales y otros deberes menores que no los expongan a demasiado peligro. Los caballeros junior rara vez, o nunca, participan en combates con otros magos o criminales, y en el improbable caso de que ocurra, deben contactar inmediatamente con el cuartel general o la sucursal más cercana para solicitar apoyo. Esto se aplica especialmente a ustedes 3 como nuevos miembros. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Los miró para asegurarse de que estaban escuchando con atención. Dmitri levantó la mano como en clase, lo que provocó que Kirsch sonriera y siguiera el juego, señalándolo. Sí, tú. El chico de aspecto normal. Dmitri sintió como si una flecha invisible le atravesara el corazón al oír cómo se dirigían a él. Preguntó tímidamente. ¿Por qué no vemos combate o tenemos que pedir refuerzos? Ash lo miró extrañado por hacer una pregunta tan obvia. Kirsch respondió con teatralidad. Pues claro, es que vosotros, jóvenes caballeros, estáis desarrollando florecillas que aún no están listas para brotar. No podemos permitir que corráis peligro antes de tiempo e impedir que florezcáis en la hermosa rosa que tenéis el potencial de ser. No, simplemente no podemos permitirlo. ¡Qué pensamiento más horrible! Desterradlo de vuestra mente. Dmitri asintió, demasiado nervioso para hacer una mueca graciosa ante la analogía. Ahora que no hay más preguntas y parece que lo habréis entendido hasta ahora, continuemos. El siguiente rango es el de caballeros mágicos intermedios. Constituyen la mayoría de nuestros rangos y son quienes pueden asumir misiones algo más desafiantes que los rangos anteriores. Participan en el mismo tipo de misiones que vosotros, pero en este rango tienen el honor de poder hacer más.
como participar en conflictos activos, como el actual con el Reino Diamante, o lidiar con grupos de criminales, como bandidos. En este rango, el combate es más frecuente, y el mayor desafío fuera de la guerra será luchar contra bestias de maná de menor rango. Pero, por lo general, fuera de la guerra, tienden a evitar luchar contra otros magos. Hizo una pausa al ver que lo seguían, y asintió. Ahora, el siguiente grupo. Los caballeros mágicos veteranos, entre los que me incluyó. Los caballeros mágicos veteranos somos los caballeros más fuertes y experimentados de nuestras fuerzas, solo por debajo de los capitanes. Nos verán como vicecapitanes o miembros veteranos de un escuadrón, y somos responsables de gestionar a los caballeros de menor rango y de asumir las misiones más difíciles cuando sea necesario. Ahora bien, esto aún está muy lejos de su alcance, así que no los aburriré con los detalles y continuemos. Respiró hondo. Los siguientes son los grandes caballeros mágicos, más conocidos como nuestros capitanes. Son la columna vertebral de nuestro reino, la élite. Al alcanzar este prestigioso rango, tienen la oportunidad de formar su propio escuadrón, por eso estos caballeros son nuestros venerados capitanes. Quienes no deseen formar un escuadrón y alcancen este rango también tienen la opción de crear su propia rama, como la división de sanación o la división de investigación, por ejemplo. La voz de Kirsch se volvió más reverente. Ahora, después de esto, finalmente el rango más alto y prestigioso, el Rey Mago, quien es nuestro líder y el más fuerte, a cargo de todas las operaciones en los Caballeros Mágicos. Kenji miró a su alrededor y vio adoración en los ojos de los otros dos al oír mencionar ese título. Kirsch asintió. Ahora, les explico esto para que entiendan cómo funcionamos aquí y para que puedan esforzarse libremente por obtener méritos y ascender de rango. Hay un sistema de 5 niveles en cada rango, que comienza en el quinto rango el inicio de cada nivel y termina en el primer rango. Una vez alcanzado dicho rango en cada nivel, pueden optar por ascender al siguiente nivel. Hizo una pausa para beber agua. Ahora que he dicho esto, es hora de contaros vuestra misión. ¿Estáis emocionados? La expectación creció en los tres tras escuchar la información anterior. Kirsch hizo una pausa para crear dramatismo. Se inclinaron ligeramente para escuchar. Cazando un lobo que ha estado atacando al ganado. Los tres se quedaron inexpresivos. Debería haberlo sabido, pensó Kenji. Kirsch los miró con picardía. Iréis a una pequeña aldea al norte de aquí, dijo, entregándole el pergamino de la misión a Kenji. Aquí tenéis todos los detalles. Por favor, aseguraos de mantener en alto el nombre de nuestros gloriosos pavos reales coral mientras estéis allí. Y hoy se puso de pie y abrió un armario a su espalda, sacando 3 capas rosas con el símbolo del escuadrón bordado. Lanzándoles una a cada uno, dijo con genuina calidez. Mi encantador yo les da la bienvenida oficial al escuadrón. Felicidades, ahora son pavos reales. Siéntanse orgullosos. A pesar de la sencillez de su primera misión, Kenji sintió un pequeño orgullo al atrapar la capa. La tela era de alta calidad, el bordado impecable y su peso en sus manos se sentía, oficial. Echó un vistazo a Ash y a Dmitri, que tenían expresiones similares. Una mezcla de entusiasmo y determinación. Bueno, pensó Kenji mientras se echaba la capa rosa sobre los hombros, allá vamos. Es hora de ver en qué consiste realmente ser un caballero mágico. Y aunque solo se tratara de cazar un lobo. Capítulo 28. Primera misión. Los 3 caballeros mágicos surcaban el cielo vespertino en sus escobas, con sus capas rosas ondeando tras ellos mientras seguían el camino de tierra hacia el norte desde el cuartel general. Kenji había transformado su escoba en su característica alfombra voladora, recostado cómodamente con una mano tras la cabeza mientras Ash y Dmitri le lanzaban miradas envidiosas desde sus perchas de madera. Según el informe de la misión, gritó Kenji por encima del viento, escaneando el pergamino que tenía en la mano con un aburrimiento apenas disimulado, nos dirigimos a la aldea de Thornfield. Deberíamos llegar pronto. Al coronar una colina, divisaron el pueblo, aunque quizá llamarlo pueblo resultara un término demasiado generoso. Un pequeño grupo de casas de madera se apiñaba en el centro de vastos campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los campos estaban meticulosamente cuidados, divididos en parcelas bien delimitadas por muros bajos de piedra y cercas de madera. ¡Guau! Exclamó Dmitri, contemplando la inmensidad de las tierras de cultivo. Son muchísimos cultivos. Kenji entrecerró los ojos al percatarse de la organización de los campos, cada sección marcada con postes de distintos colores. Soltó una risa seca. Sí, claro, con razón nos enviaron a una misión como esta.
Al fin y al cabo, pertenece a un noble. El comentario quedó suspendido en el aire por un instante. Dmitri ladeó la cabeza, confundido. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no es lo normal? La mayor parte de las tierras de cultivo del reino pertenecen a casas nobles. Ellos proporcionan la tierra y la seguridad, los agricultores la trabajan, y todos se benefician. Lo dijo con naturalidad, como si recitara algo que le habían enseñado desde niño. Ash soltó una risita despreocupada, con la mirada fija al frente. Jaja, sí, claro. Todos ganan. En fin, parece que ya casi llegamos. Mejor empezamos a descender. Kenji miró a Ash con una sonrisa divertida, reconociendo la evasiva deliberada. ¡Qué perspicaz! Volvió a mirar la expresión de genuina confusión de Dmitri y soltó una risita. No te preocupes, Dmitri. Necesitamos preservar esa inocencia tuya. Es adorable, de verdad. ¿Qué? ¿De qué estáis hablando? Dmitri miró entre ellos, claramente perdido. Nada, nada, dijo Kenji con un gesto desganado de la mano. Concéntrate en la misión. Aunque, sinceramente, no espero mucha emoción cazando un lobo. Descendieron hacia el centro del pueblo, donde algunos jornaleros levantaron la vista de sus labores para observar su llegada con una mezcla de curiosidad y alivio. Los tres caballeros aterrizaron suavemente cerca de lo que parecía ser el edificio más grande del asentamiento. Una estructura de 2 plantas que servía tanto de almacén como de oficina administrativa para las operaciones agrícolas. Un hombre corpulento, de piel curtida por el sol y cabello canoso, salió del edificio con una expresión que reflejaba una mezcla de esperanza y cansancio. Vestía ropa sencilla pero resistente. La vestimenta práctica de alguien que trabajaba con sus manos pero que ostentaba un puesto de autoridad. ¿Caballeros mágicos? Preguntó, enderezándose al verlos acercarse. Gracias a Dios. Soy Gareth, el encargado de la granja. Juntó las manos en señal de agradecimiento. Empezaba a preocuparme de que no viniera nadie. Kenji dio un paso al frente, sosteniendo el pergamino de la misión con una expresión decididamente indiferente. Somos de los pavos reales de Coral. ¿Recibimos su solicitud sobre un problema con lobos? Su tono sugería que ya se estaba preparando mentalmente para la experiencia más mundana de su vida. Eso es decir poco, dijo Gareth con severidad, haciéndoles un gesto para que lo siguieran. Vengan, déjenme mostrarles. Los condujo por un lateral del edificio hasta una zona cercada donde varias reses pastaban nerviosas. Incluso desde lejos, Kenji pudo ver que los animales estaban asustadizos, mirando constantemente a su alrededor con los ojos muy abiertos. Empezó hace unas 2 semanas, explicó Gareth. Al principio, solo encontrábamos algunas reses muertas por la mañana, con la garganta destrozada, muertes limpias. Pensamos que se trataba de un lobo particularmente osado del bosque cercano. Señaló hacia una densa arboleda a unos 800 metros al norte. Pero luego la cosa empezó a empeorar. ¿Peor en qué sentido? Preguntó Ash, mientras su mano se movía inconscientemente hacia su grimorío. La expresión de Gareth se ensombreció. Hace 3 noches, algunos de mis hombres decidieron montar guardia, intentar pillar a la maldita criatura con las manos en la masa. La avistaron cerca de medianoche. El lobo más grande que jamás habían visto, con ojos que brillaban en la oscuridad. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. Cuando intentaron ahuyentarla, la bestia se volvió contra ellos. Se movía más rápido que cualquier ser vivo. Antes de que pudieran reaccionar, había acabado con 2 de mis mejores trabajadores. Kenji bostezó, sin siquiera molestarse en taparse la boca. Sí, suena de bestia de maná, sin duda. Probablemente débil si tus hombres lograron sobrevivir al encuentro. Gareth pareció ligeramente ofendido, pero continuó. Sobrevivieron, pero por los pelos. Profundas heridas, huesos rotos. El curandero del pueblo logró estabilizarlos, pero no podrán trabajar durante meses. Negó con la cabeza. Fue entonces cuando Lord Ashford, el dueño de estas tierras, mandó un mensaje a la capital solicitando caballeros mágicos. No podemos encargarnos nosotros solos. Claro que sí, murmuró Kenji entre dientes, y luego habló más alto. Este lobo, sin duda es una bestia de maná, ¿verdad? Gareth lo miró con seguridad. Tiene que ser. Llevo más de 30 años gestionando estas tierras. He lidiado con lobos, incluso con osos. Pero nunca he visto un animal normal tan fuerte, tan rápido ni tan feroz. Señaló la línea de árboles. Sea lo que sea que haya ahí fuera, no es natural. De acuerdo, dijo Kenji, ya girándose hacia el bosque con las manos en los bolsillos.
Localizarlo, sacarlo, cobrar nuestra paga. Lo de siempre. ¿Listos? Dmitri y Ash intercambiaron miradas, ambos ligeramente desconcertados por la completa falta de preocupación o incluso de interés básico de Kenji en lo que parecía ser una criatura realmente peligrosa. ¿Así sin más? Preguntó Dmitri con nerviosismo. Asimismo confirmó Kenji, mientras caminaba hacia la arboleda. Vamos, acabemos con esto. Cuanto antes terminemos, antes podremos volver para cenar. Franny está preparando algo rico esta noche y no quiero perdérmelo. Tengan cuidado. Les gritó Gareth, pero Kenji solo saludó con la mano perezosamente sin mirar atrás. El bosque estaba cubierto de árboles centenarios cuyas copas bloqueaban gran parte del sol de la tarde, sumiendo todo en una tenue luz verdosa. Los tres caballeros mágicos movían entre la maleza, aunque movían quizá fuera una palabra demasiado activa para describir lo que hacía Kenji. Caminaba con su habitual paso perezoso, con las manos aún en los bolsillos, mirando de vez en cuando al suelo con el mismo interés que quien consulta la lista de la compra. Detrás de él, Ash mantenía su grimorio listo, con varias espadas ya materializadas, protegiendo al grupo. Dmitri cerraba la marcha, mirando de vez en cuando con nerviosismo las sombras entre los árboles, claramente en alerta máxima. Allí dijo Kenji sin detenerse, asintiendo hacia el suelo. Un conjunto de enormes huellas de patas marcaban la tierra blanda, mucho más grandes que las de cualquier lobo normal. ¿Cómo pudiste ver eso? Preguntó Ash, impresionado a pesar de sí mismo. Solía cazar bestias de maná en mi tierra todo el tiempo, respondió Kenji encogiéndose de hombros, sin molestarse en dar más detalles. Estas huellas son bastante recientes. De hace una hora, quizá. Siguió caminando, siguiendo un rastro invisible que solo él parecía poder ver. Por aquí. Espera, ¿cazabas bestias de maná? ¿Con regularidad? Preguntó Dmitri, trocando para alcanzarlo. Sí. El pueblo necesitaba protección, y el anciano habría sufrido un infarto si no hubiera ayudado. Además, los puntos de confianza eran y se interrumpió. Quiero decir, los aldeanos lo agradecieron. Buena forma de entrenar. Estuvieron caminando por el bosque durante casi 2 horas, con Kenji guiándolos sin esfuerzo a través de la maleza cada vez más densa. Apenas parecía prestar atención, tarareando de vez en cuando o haciendo observaciones triviales sobre la flora local que nada tenían que ver con su misión. ¿Sabes? Dijo en un momento dado, si esto continúa así, podría morir de aburrimiento antes incluso de que encontremos esta cosa. Pareces, realmente despreocupado por luchar contra una bestia de maná, observó Ash con atención. Kenji echó una mirada hacia atrás con una sonrisa perezosa. Es decir, solo es un lobo. Me he enfrentado a cosas mucho peores en Age. Recuerdo una vez que una manada me atacó en invierno, y otra vez que tuve que desalojar un sistema de cuevas lleno de ellos. Este es solo uno. Sinceramente, lo más emocionante de hoy fue el desayuno. Los sonidos habituales de las criaturas del bosque se fueron desvaneciendo gradualmente hasta que un silencio antinatural oprimió desde todos lados, pero el paso de Kenji nunca flaqueó. Ya casi llegamos, dijo con naturalidad, como si anunciara que se aproximaban a un punto de referencia particularmente aburrido. Las huellas los condujeron a un pequeño claro donde un afloramiento rocoso formaba un refugio natural. Huesos tanto de animales como de un tamaño inquietantemente grande yacían esparcidos alrededor de la entrada de lo que parecía ser una cueva poco profunda. Esta debe ser su guarida, susurró Dmitri, con la voz tensa por la tensión. Sí, confirmó Kenji, reprimiendo otro bostezo. Como si respondiera, un gruñido sordo y retumbante resonó desde la oscuridad de la cueva. 2 puntos de luz verde luminiscente aparecieron entre las sombras. Ojos que los observaron con una inteligencia depredadora. El lobo emergió lentamente, con cada paso deliberado y medido. Era enorme, fácilmente del tamaño de un caballo pequeño, con un pelaje negro como la noche que parecía absorber la luz del sol filtrada. Sus colmillos eran tan largos como dagas, y aquellos ojos verdes brillantes seguían cada uno de sus movimientos. Genial, por fin llegó. Exclamó Kenji con el entusiasmo de alguien a quien le acaban de decir que tiene que presentar unos papeles. ¿Podemos hacerlo rápido? La bestia de maná estrechó los labios en un gruñido, dejando al descubierto sus impresionantes colmillos. Sus músculos se tensaron, preparándose para atacar. Dmitri miró alternativamente a Kenji y al depredador, claramente peligroso. Su rostro estaba pálido. ¿Qué debemos hacer? Kenji suspiró profundamente y, por fin, sacó las manos de los bolsillos. Bien, escucha. Dmitri, tienes magia de fuego, ¿verdad?
Necesito que lo atrapes en un anillo de llamas, bien apretado, de unos 3 metros de diámetro. Ash, una vez que esté dentro, atácalo con todo lo que tengas. Apunta a las zonas vitales. Cuello, pecho, cabeza. Ataca desde varios ángulos para que no pueda esquivarlos todos. ¿Eso es todo? Preguntó Dmitri, con la voz ligeramente temblorosa. Eso es, confirmó Kenji. Créeme, no es complicado. Hacíamos esto todo el tiempo en casa. Miró al lobo, que ahora gruñía con más agresividad. Ah, y quizá quieras hacerlo ahora antes de que ataque. Como si estuviera previsto, el lobo se abalanzó hacia adelante con una velocidad sobrenatural. Dmitri. Gritó Ash. Sí. El grimorio de Dmitri se abrió de golpe, brillando con una cálida luz naranja. Magia de fuego. Anillo de llamas. Un círculo de llamas rugientes surgió del suelo, rodeando a la bestia en una jaula de fuego. El lobo frenó en seco, gruñendo mientras tanteaba la barrera con una pata antes de retroceder ante el intenso calor. Bien, bien, dijo Kenji, con tono de instructor aburrido. Ahora, Ash. Magia de espadas. Tormenta de espadas. Las cuchillas flotantes que rodeaban al grupo se multiplicaron rápidamente. 10, 20, 30 armas de diversas formas y tamaños. Con un gesto de Ash, todas se lanzaron simultáneamente contra la bestia de maná atrapada. El lobo intentó esquivar, con una velocidad impresionante incluso en el espacio reducido, pero simplemente había demasiados proyectiles. Las cuchillas le atravesaron la piel desde múltiples ángulos, y la bestia dejó escapar un aullido de dolor que resonó por todo el bosque. Se tambaleó, intentó levantarse, y luego se derrumbó cuando las llamas comenzaron a extinguirse. Kenji avanzó con aire despreocupado, sacando una moneda del bolsillo. Sí, con eso bastará. Quebrar. La moneda se transformó en una espada blanca. Con un movimiento fluido y preciso como si lo hubiera hecho 1000 veces antes, acortó la distancia con la bestia caída y le asestó un golpe final certero. Los ojos brillantes del lobo se apagaron y quedó inmóvil. Listo, dijo Kenji, mientras la espada se transformaba de nuevo en una moneda que lanzó al aire una vez antes de guardarla. Ven. No es tan difícil. Lo hicieron genial para ser la primera vez, aunque, sinceramente, es bastante sencillo una vez que lo has hecho un par de veces. Dmitri dejó escapar un suspiro tembloroso. De repente sintió las piernas débiles al empezar a bajar la adrenalina. ¿Eso fue, en realidad? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Preguntó Ash, mirando a Kenji con una mezcla de respeto e incredulidad. Esa cosa podría habernos matado si hubiéramos cometido un error. Kenji se encogió de hombros. La verdad es que este bicho era débil a más no poder, como te dije, hacía este tipo de cosas de pequeño. Uno se acostumbra. Se acercó a examinar a la bestia caída con fría indiferencia. Este es bastante pequeño comparado con algunos con los que me he topado. Ayúdame a prepararlo para el transporte. Cuanto antes volvamos, antes podré echarme una siesta. ¿Cómo sabes todo esto? Logró preguntar Dmitri finalmente, todavía tratando de asimilar lo rutinario que Kenji había hecho que pareciera todo. Kenji echó una mirada hacia atrás con la misma sonrisa perezosa, aunque ahora con fastidio. Suspiró, como por cuarta vez. Lo hice en mi pueblo cuando era niño. La aldea de Age tenía problemas con bestias de maná con bastante frecuencia, y alguien tenía que encargarse de ellas. Si haces algo tantas veces, deja de ser emocionante y se convierte en trabajo. Hizo una pausa y añadió casi para sí mismo. Y ese es precisamente el problema. Entre los tres, aunque principalmente con Kenji dirigiendo y haciendo un mínimo de trabajo real, lograron asegurar el enorme cadáver del lobo utilizando la magia de la espada de Ash para crear un trineo improvisado. La próxima vez que tengamos una misión como esta, deberíamos traer un carro de verdad o algo así, murmuró Ash. Esto es muy ineficiente. ¿La próxima vez? Preguntó Dmitri con voz débil. ¿Ya estás pensando en la próxima vez? Pues sí. Si así son las misiones de Caballero Mágico, probablemente haremos muchas de estas. El tono de Kenji sugería que esto no era para nada lo que se había apuntado. Y realmente no hay necesidad de todo ese trabajo extra, aunque fue divertido verlos batallar para conseguirlo, jaja. ¿Qué quieres decir? Dijo Ash antes de ser interrumpido. Quebrar y así, sin más, desaparecieron. Quebrar. Los tres reaparecieron justo delante de la oficina de la granja con Ash todavía a mitad de la frase diciendo significa. Parpadeó, encontrándose de repente en la plaza del pueblo, con el sol de la tarde iluminándole el rostro en lugar de la tenue luz del bosque. El cadáver del lobo se materializó a su lado con un fuerte golpe.
¿Qué demonios? Dmitri se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa al reconocer el lugar. ¿Cómo es que? Estábamos en el bosque. Nos acabas de teletransportar, exclamó Ash, mirando a Kenji con una mezcla de asombro e incredulidad. Kenji bostezó y se estiró, ignorando por completo sus reacciones. Hombre, qué ganas tengo de echarme una siesta. La puerta de la oficina se abrió de golpe cuando Gareth salió corriendo, atraído por el alboroto. Se detuvo en seco, boquiabierto ante la escena que tenía ante sí. 3 caballeros mágicos de pie, con toda tranquilidad, en la plaza del pueblo, con una enorme bestia de maná muerta a sus pies, que aparentemente se había materializado de la nada. Saliendo de su estado de shock, Gareth tartamudeó. Por los dioses, lo has conseguido. Y tan rápido. Ya te lo dije, dijo Kenji, bostezando. Una bestia de maná gigante, como se ordenó. ¿Podemos terminar el papeleo? De verdad quiero volver antes de la cena. El encargado de la granja rodeó el cadáver del lobo, negando con la cabeza incrédulo. Sabía que era grande, pero verlo de cerca, y ustedes 3 lo abatieron sin un solo rasguño. Miró a los caballeros con sincera gratitud y cierta admiración. Nos han hecho un gran favor. El ganado puede pastar tranquilo ahora, y los trabajadores dormirán más tranquilos. Genial, encantado de ayudar, por favor, firme, dijo Kenji, extendiendo la hoja de la misión con el aire de alguien que deseaba que esta interacción social terminara lo más rápido posible. Gareth parpadeó ante la brusquedad, pero desapareció en la oficina. Regresó con el certificado de misión cumplida y una pluma, firmando con un gesto teatral antes de entregárselo a Kenji junto con una pequeña bolsa. Es una pequeña aportación de la herencia de Lord Ashford, explicó Gareth. Quería que le transmitiera su agradecimiento por una resolución tan rápida. Genial, gracias, dijo Kenji, guardando la bolsa en el bolsillo sin revisar el contenido ni mostrar verdadero interés. Si tienes algún otro problema, envía otra solicitud o lo que sea. Espero que no lleguemos a eso, dijo Gareth con una sonrisa de alivio. Buen viaje de regreso al cuartel general. Los 3 caballeros montaron en sus escobas. Kenji transformó la suya de nuevo en alfombra con evidente alivio y se elevaron hacia el cielo del atardecer. Mientras volaban de regreso a la base, Dmitri parecía estar asimilando todo lo sucedido, mirando de vez en cuando a Kenji con una mezcla de respeto y confusión. Ash no dejaba de mirar el documento de la misión firmado, como para confirmar su autenticidad. Pero Kenji se limitó a mirar al horizonte con una expresión de profunda decepción. ¿Eso era todo? ¿Eso era ser un caballero mágico? Repasó la misión mentalmente. Rastrear a la bestia, acorralarla, matarla. Todo había durado menos que algunos de sus entrenamientos con Juno. De verdad espero que mi vida no sea así en el futuro, pensó, ajustándose las gafas con un suspiro profundo. Porque si cada misión consiste en cazar animales gigantes para nobles que nos molestan en resolver sus propios problemas, voy a volverme loco de puro aburrimiento. Echó un vistazo a sus compañeros, ambos claramente satisfechos con su primera salida como caballeros mágicos. Dmitri parecía orgulloso a pesar de su nerviosismo anterior, y Ash se veía lleno de energía tras la exitosa cacería. Me alegro por ellos, supongo. Al menos alguien lo está disfrutando. Pero para Kenji, que había pasado años defendiendo aldeas, luchando contra bandidos, desmantelando campamentos enteros de esclavistas y lidiando con amenazas que hacían que esta bestia de maná pareciera una mascota doméstica, esto se sentía como una colosal pérdida de tiempo. Cuando el cuartel general apareció en el horizonte, Kenji no pudo sacudirse la creciente angustia que sentía en el estómago. Se había unido a los caballeros mágicos con la esperanza de vivir aventuras, de afrontar desafíos que pusieran a prueba sus habilidades al máximo, de encontrar algo que lo hiciera sentir vivo. En cambio, había obtenido el equivalente mágico de un control de plagas. Quizá la próxima misión sea más interesante, se dijo, aunque ni siquiera su voz interior parecía convencida. O quizá cometí un gran error y debería haberme unido a los toros negros después de todo. Al menos ellos probablemente sí que se meten en peleas de verdad. Aún así, esbozó su habitual sonrisa perezosa mientras descendían hacia la zona de aterrizaje, donde Rick ya los esperaba con su ceño fruncido perpetuo. Informe de la misión, dijo Rick secamente al aterrizar. Kenji entregó el documento firmado con un saludo informal y un bostezo apenas disimulado. Una bestia de maná eliminada, 0 bajas, granjeros contentos, noble satisfecho. En total, unas 2 horas. Súper emocionante. Rick arqueó una ceja ante el tono sarcástico, pero aceptó los papeles sin decir nada. El vicecapitán Kirsch quiere una reunión informativa mañana por la mañana.
Descansa. Genial, un informe sobre la tarde más aburrida de mi vida. ¿Qué ganas? Murmuró Kenji, dirigiéndose ya al edificio principal. Venga, chicos. Vamos al comedor. Me muero de hambre y, al menos, la comida de Franny es interesante. Mientras recorrían los pasillos de su nuevo hogar, Ash le dio una palmada en el hombro a Dmitri. No está mal para nuestra primera misión, ¿eh? Hacemos un buen equipo. Sí, combinó Dmitri, dejando atrás su nerviosismo inicial y transformándose en una genuina confianza. Kenji lo hizo parecer tan fácil. Espero poder estar así de tranquilo durante las misiones algún día. Kenji, que iba delante de ellos, resopló. Créeme, no quieres que las cosas te resulten tan fáciles. Significa que todo es un auténtico infierno de aburrimiento. Llegaron a la cafetería, donde el cálido aroma de la comida de Franny se extendía por el aire. Al menos eso era algo que esperar con ilusión. Una misión menos, pensó, abriendo las puertas con quizás más fuerza de la necesaria. Y si todas van a ser así, tendré que encontrar la forma de hacerlas interesantes. Porque no dejé mi hogar, viajé por todo el reino y me uní a los caballeros mágicos solo para ser un simple exterminador. Pero en el fondo, ya sospechaba que mañana sería más de lo mismo. Y ese pensamiento lo llenó de una inquietud que ni siquiera la excelente cocina de Franny pudo calmar del todo. Capítulo 29. Fuera de servicio, un joven con un impecable traje blanco de estilo moderno caminaba por las bulliciosas calles de la capital. El sol de la tarde brillaba en sus gafas de cristales anaranjados. El interior de su chaqueta, visible en las mangas ligeramente remangadas, era de un rosa oscuro, a juego con su corbata del mismo tono, sujeta con un pasador blanco con una elegante X. Una camiseta negra completaba el conjunto, y sobre su cuello llevaba una capa de caballero mágico del mismo rosa oscuro, que ondeaba al viento, identificándolo claramente como miembro de los pavos reales de coral. El hombre en cuestión, Kenji, suspiró profundamente, pasándose la mano por el pelo blanco mientras seguía su ruta de patrulla por el distrito comercial. Sus gafas de cristales anaranjados no lograban ocultar el profundo aburrimiento que se reflejaba en su rostro. Servicio de patrulla. Maldito servicio de patrulla. Habían pasado 3 meses desde su primera misión como caballero mágico, y podía afirmar con absoluta certeza. Esto era un auténtico infierno. En esos 3 meses, había realizado todos los trabajos más tediosos que un caballero joven pudiera imaginar. Estaba aquel enfrentamiento épico con un grupo de jabalíes un poco más grandes de lo normal que duró apenas 3 segundos antes de que los dejara inconscientes. También había hecho guardia en las puertas del este, donde pasaba horas revisando identificaciones y documentos de comerciantes para garantizar la seguridad de la capital, como si alguna amenaza real fuera a esperar pacientemente en fila para mostrar sus papeles. El día más emocionante de toda mi carrera como caballero hasta ahora fue atrapar a un maldito carterista en la capital, pensó Kenji con amargura. Y vaya si fueron 5 segundos de pura adrenalina. Pateó una piedrecita calle abajo con más fuerza de la necesaria. En serio, en el primer mes de que Asta y Yuno se convirtieran en caballeros mágicos en el anime, ya estaban explorando mazmorras, luchando contra otros magos y pasándoselo en grande. Y aquí estoy yo, haciendo el equivalente mágico de seguridad en un centro comercial. Se le escapó otro profundo suspiro. Malditos hermanos estúpidos y su estúpida suerte de protagonista. Últimamente, la idea le había rondado la cabeza más de una vez. Mandar al diablo todo esto de los caballeros mágicos, llevarse a Yue y a los niños y viajar por el mundo. Nunca había leído el manga y el anime no había terminado cuando murió, pero al final todo debía de salir bien, ¿no? Así que probablemente no habría problema. Pero entonces la realidad se impondría. Ya es demasiado tarde, se dijo a sí mismo. Si me marcho, puedo despedirme de toda la confianza que he ganado. Estaría traicionando la confianza de todos, y luego ¿qué? Me convertiría en un don nadie débil viajando por el mundo con la esperanza de no encontrarme con alguien fuerte. Hizo una mueca. Sí, mejor ni hablar. Intentando ver el lado positivo, los pensamientos de Kenji se desviaron hacia las cartas de casa. Bueno, al menos el dinero que envió a la iglesia está dando buenos resultados. La hermana Lily escribió que pudieron ampliar el edificio, darles nuevas habitaciones a los niños y reparar todos los desperfectos. Eso, al menos, le arrancó una pequeña sonrisa. Y aunque ha sido tremendamente aburrido, el simple hecho de pasear por la capital como caballero mágico me ha granjeado bastantes puntos de confianza. Como para corroborar sus palabras, una mujer con 3 niños pequeños lo vio acercarse. Ella sonrió cálidamente y asintió respetuosamente a modo de saludo al pasar.
Kenji le devolvió el gesto con un leve asentimiento y una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Una vez que pasaron, miró hacia abajo a su muñeca donde solo él podía ver el número brillante. 16.459. Su sonrisa se volvió más sincera. Sí, supongo que no todo es malo. He logrado acumular reservas hasta el nivel mínimo de Gran Caballero Mágico. Pero su expresión se ensombreció de nuevo. Maldita sea. Mi progreso se está ralentizando. Si no empiezo a conseguir muchos puntos de confianza, me quedaré atascado en este nivel para siempre. Él también lo sentía. Una presión que se acumulaba en los límites de su consciencia, como si sus poderes lucharan contra una barrera invisible. Estaba seguro de que lograría un avance significativo una vez que subiera de nivel un par de rangos más, desbloqueando algo nuevo. Pero a este ritmo, eso podría llevar años. Quizás debería haberme unido a los toros negros, pensó por centésima vez. Al menos ellos sí. Sus reflexiones se interrumpieron bruscamente al percatarse de un movimiento entre las sombras que tenía delante. Una figura envuelta en una capa oscura, con la capucha bajada hasta ocultar el rostro, se movía con rapidez y cautela entre la multitud. Su lenguaje corporal gritaba intenta pasar desapercibido, lo que, por supuesto, la hacía destacar como un pulgar dolorido para cualquiera que prestara atención. La expresión de aburrimiento de Kenji se transformó en algo depredador. Una sonrisa que habría enorgullecido a Yami. Vaya, 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 murmuró entre dientes. ¿Por fin está cambiando mi suerte? Quebrar. En un instante, Kenji desapareció de la calle, dejando a los ciudadanos atónitos mirando a su alrededor confundidos por la repentina desaparición del caballero mágico que había estado allí un momento antes. Reapareció en el tejado de un edificio cercano, agachado, observando cómo la figura encapuchada se deslizaba por un estrecho callejón. Sus gafas de cristales anaranjados reflejaban la luz de la tarde mientras seguía sus movimientos con la precisión de un depredador que, tras meses de cazar palomas, por fin había avistado una presa interesante. Por fin. Pensó con auténtica emoción. Algo que de verdad merece mi atención. La siguió desde arriba, moviéndose silenciosamente de tejado en tejado mientras la figura serpenteaba por las zonas cada vez más deterioradas de la capital. Los edificios estaban peor conservados, las calles más estrechas y oscuras. Este era el barrio popular, la parte de la capital donde la mayoría de los caballeros jóvenes no podían patrullar sin la supervisión de un miembro veterano. Uy. Pensó Kenji sin la menor preocupación. Supongo que estoy rompiendo el protocolo. ¡Qué tragedia! Tras varios minutos de seguimiento, la figura encapuchada se adentró en un callejón particularmente oscuro, en lo que debía ser la zona más baja de la capital. Kenji observó desde su posición mientras se acercaban a lo que parecía ser un sólido muro de piedra. Y luego lo atravesó sin problemas. La sonrisa de Kenji se ensanchó hasta que amenazó con partirle la cara. Ah, así que aquí está la entrada al mercado negro, dijo en voz alta, conteniendo a duras penas la risa. Jaja, ya era hora de que la encontrara. Sin pensarlo dos veces, sin importarle su rango, sus órdenes, ni que técnicamente debía informar y esperar refuerzos, Kenji saltó del tejado. En plena caída, chasqueó los dedos. Su aspecto cambió. Su cabello blanco se tornó negro, sus rasgos llamativos se suavizaron hasta volverse más comunes y corrientes, y su distintivo traje blanco se transformó en ropa sencilla de plebeyo. La capa rosa desapareció por completo. Para cuando tocó tierra firme, parecía un ciudadano cualquiera de la capital. Mucho mejor para pasar desapercibido, pensó, acercándose al muro aparentemente sólido. Sin dudarlo, avanzó y lo atravesó como si no existiera. La sensación fue extraña, como atravesar una fina cascada, y entonces lo logró. Kenji hizo una pausa, observando su entorno con los ojos muy abiertos. Joder. El mercado negro se extendía ante él como una ciudad subterránea. La calle estaba repleta de gente de toda índole. Comerciantes, matones, nobles que intentaban pasar desapercibidos con estrepitoso fracaso, y todo tipo de personas. Las casas de juego flanqueaban la vía, con las puertas abiertas dejando ver mesas abarrotadas y el tintineo del dinero. En una calle, divisó un barrio rojo con mujeres recostadas en los portales, ¿acaso eran brujas? A los lados se instalaron tiendas de todo tipo que vendían objetos mágicos claramente ilegales. Pociones que brillaban con colores sospechosos, armas que irradiaban maná oscuro y artefactos que parecían robados de tumbas antiguas. Una tienda en particular le llamó la atención. Un vendedor de grimorios, con sus mercancías expuestas abiertamente en el escaparate. Kenji parpadeó.
¿La gente compra grimoríos ajenos? ¿Qué sentido tiene? Están literalmente ligados mágicamente a su usuario original. Tras un instante, negó con la cabeza, obligándose a concentrarse. De acuerdo, de acuerdo. Primero me encargo del tipo sospechoso, luego investigo. Prioridades. Escudriñando la multitud, divisó la figura encapuchada que se adentraba rápidamente en el mercado, claramente familiarizada con su distribución. Kenji la siguió a una distancia prudente, ocultando cuidadosamente su presencia de manera lo mejor que pudo. La multitud le proporcionaba una buena cobertura, y su apariencia ahora común le ayudaba a mimetizarse a la perfección. Durante unos 5 minutos, recorrieron el mercado. La figura encapuchada se movía con determinación, dirigiéndose claramente a algún lugar concreto. Finalmente, se detuvieron en una pequeña tienda que parecía vender objetos mágicos de baja calidad. El típico lugar que probablemente servía de tapadera para algo más. La figura se acercó al tendero, un hombre canoso de ojos penetrantes que claramente era más que un simple comerciante. Kenji se detuvo a unos 10 metros de distancia, fingiendo examinar unas pociones sospechosas en un puesto cercano mientras intentaba escuchar. Pero el ruido ambiental del mercado era demasiado fuerte y hablaban en voz baja. Bueno, eso no servirá. Kenji echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera observando específicamente y vio un cartel de "Se busca" pegado en la pared justo detrás del tendero. Perfecto. Quebrar. El mundo cambió ligeramente, y de repente la consciencia de Kenji habitaba el espacio bidimensional del propio cartel. Desde allí, podía ver y oír todo lo que sucedía en el mostrador de la tienda sin ser detectado en absoluto. La figura encapuchada se inclinó hacia adelante, y Kenji la oyó decir en voz baja: "Las minas de cristal son más profundas que la pica". El tendero respondió sin dudar. Y el mineral fluye hacia el sur cuando llega a la primavera. Kenji tuvo que contener la risa. Dios mío, están usando códigos. Códigos de verdad, terribles, como los de una novela de espías. Esto es increíble. Ambos hombres asintieron con la cabeza el uno al otro, aparentemente satisfechos con su dramático saludo secreto. La expresión del tendero se tornó seria. ¿Le han seguido? La figura encapuchada respondió con tono áspero. ¿Estaría yo aquí si lo estuviera? El tendero asintió, aceptando esta lógica. ¿Qué traes? Supongo que no has venido con las manos vacías. La figura se incorporó y se quitó la capucha, dejando al descubierto a un hombre de aspecto extremadamente normal, con cabello castaño y ojos cansados. El tipo de rostro que se olvida 5 minutos después de verlo. Supongo que ese es el quid de la cuestión, reflexionó Kenji. Tengo algo interesante, dijo el hombre, con la voz cansada de quien lleva demasiado tiempo funcionando a base de estrés y cafeína. Parece que los amantes de las hojas enviarán una gran cantidad de suministros al frente. Esta vez no los transportan con un mago espacial. No sé por qué. ¿Amantes de las hojas? Pensó Kenji. Eso, en realidad es bastante ingenioso. Debe referirse al reino del trébol. El tendero se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Cuándo llega el envío? En algún momento de los próximos 5 días. No estoy seguro de qué ruta tomarán. Tuve que irme antes de poder oírlo. Era demasiado arriesgado quedarme más tiempo. El tendero asintió con aprobación. Buen trabajo. Después de esto, puedes regresar a casa para informar al cuartel general. Tu misión ha terminado. La sonrisa de Kenji se ensanchó. Oh, esto es perfecto. Un auténtico espía. Por fin lo he conseguido. Tras haber escuchado suficiente, Kenji decidió que era hora de dar por terminado el asunto. Quebrar. De repente, ambos hombres se vieron absorbidos por el espacio bidimensional del póster, sus cuerpos tridimensionales aplanándose y fusionándose con la ilustración. Sus gritos de confusión se interrumpieron cuando el mundo se inclinó 90 grados. Quebrar. Ambos cayeron al suelo, inconscientes antes incluso de darse cuenta de lo que había sucedido. Kenji emergió del póster, recuperando su forma tridimensional normal. Se sacudió las manos con una sonrisa de satisfacción. Demasiado fácil. Se acercó al mostrador y cogió un paño que estaba allí tirado. Quebrar. La tela se transformó en una cuerda resistente, y con una eficiencia propia de la práctica, ató rápidamente a los dos hombres inconscientes. Listo. Murmuró, retrocediendo para admirar su obra. Tanto el espía como el tendero estaban bien atados. Ahora, el toque final. Cogió el cartel de "Se busca" de la pared, ahora en blanco después de que él hubiera salido de ella. Quebrar.
Las imágenes de los dos hombres aparecían en el reverso del póster, dibujadas ahora de forma estilizada, lo que les daba un aspecto de villanos de dibujos animados. Debajo de cada imagen, Kenji añadió etiquetas informativas con una caligrafía pulcra. Espía del reino diamante y cómplice. Dobló el póster con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Misión cumplida, pensó con satisfacción. Ahora bien, Kenji comenzó a caminar de regreso hacia la parte central del mercado negro, con un paso más ligero que el que había tenido durante su aburrida patrulla. Al pasar junto a un par de personas que presenciaron cómo ataba a los dos hombres, Kenji les asintió con la cabeza y siguió hablando sin molestarse en explicar lo que acababa de suceder. Bueno, ya he trabajado bastante por hoy, se dijo a sí mismo alegremente. Es hora de terminar la jornada y divertirme un rato. Jeje. Mientras caminaba, sus pensamientos divagaban sobre las implicaciones de lo que acababa de capturar. Con esto, al menos debería subir de rango y conseguir misiones más emocionantes, ¿no? Quizá incluso me envíen al frente para ver a Dorothy. No la he visto en un mes. Entonces negó con la cabeza firmemente. No. Oficialmente, he terminado mi turno. ¿A quién le importa eso ahora? Vamos a ganar algo de dinero. Este grimorio de 4 hojas tiene que servir para algo, ¿no? Tras caminar unos minutos y contemplar el paisaje, Kenji se encontró en el principal distrito de apuestas del mercado negro. El sonido de los dados rodando, las cartas barajándose y el dinero cambiando de manos llenaba el aire. La atmósfera estaba impregnada de humo de cigarrillo y la desesperación de quienes ya habían perdido más de lo que podían permitirse. Perfecto. Divisó una mesa de póker con un asiento libre. Los demás jugadores parecían una mezcla de comerciantes, matones y una persona que claramente se esforzaba demasiado por no parecer un noble. Kenji se acercó a la mesa con confianza, sacó 5 monedas de plata del bolsillo y las colocó sobre la mesa con un suave tintineo. Asintió a la croupier, una mujer de mirada calculadora y manos ágiles, y tomó asiento en la silla vacía. ¿Te importa si me uno? Preguntó con una sonrisa afable. La croupier lo examinó de arriba a abajo, fijándose en su ropa sencilla y su aspecto común. Se encogió de hombros. Su dinero vale tanto como el de cualquiera. La entrada mínima es de 2 monedas de plata. Perfecto, dijo Kenji, acomodándose en su silla y crujiéndose los nudillos. Cuéntame. Mientras se repartían las cartas, Kenji miró su mano y luego la de los demás jugadores. Su sonrisa se ensanchó ligeramente. Capítulo 30. El verdadero propósito del grimorio de 4 hojas. Kenji estaba sentado a la mesa de póker, observando cómo el croupier barajaba las cartas con una eficiencia casi mecánica. Otros 5 jugadores ocupaban los asientos restantes, y se tomó un momento para evaluar a sus rivales. A su izquierda se sentaba un hombre vestido con ropas caras. Camisa de seda, anillos de oro en varios dedos y una cadena al cuello que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente común ganaba en un año. Un gran fajo de monedas brillaba frente a él, reluciente bajo la tenue luz de la casa de juego. ¿Cómo es posible que a este tipo no lo hayan asaltado en este sitio? Se preguntó Kenji con genuina curiosidad. Debe tener contactos. O guardaespaldas. O ambas cosas. Mirando a su derecha, divisó a una mujer de cabello castaño y sombrero puntiagudo de bruja, recostada con aire despreocupado en su silla, completamente relajada a pesar del ambiente turbio. A su lado, un hombre corpulento y calvo, con una gruesa cicatriz que le cruzaba el labio, estaba sentado con los brazos cruzados, estudiando la mesa con intensa concentración. A la derecha del noble se sentaban 2 hombres con uniformes idénticos que, con evidente dificultad, intentaban parecer informales. Guardias, sin duda. Sus ojos escudriñaban constantemente la sala y sus manos nunca se apartaban de las armas ocultas bajo sus chaquetas. «Qué gente más rara hay», pensó Kenji mientras el croupier comenzaba a repartir las cartas por la mesa. Esperó a que todos tuvieran sus cartas antes de levantar las esquinas de la suya lo justo para verlas. Una reina de corazones y una reina de diamantes lo miraban fijamente. Su expresión no cambió en absoluto. Al levantar la vista, estableció contacto visual con la vendedora, una mujer de mediana edad con ojos calculadores y dedos ágiles. «Eres un completo ciego», dijo secamente. «Pon tus 2 monedas de plata». Kenji asintió y lanzó 2 monedas de plata al centro del bote con un suave tintineo. El sonido pareció resonar en el repentino silencio mientras los demás jugadores examinaban sus manos. La bruja llamó sin dudarlo, deslizando sus monedas hacia adelante.
El noble hizo una pausa para crear dramatismo antes de llamar también, esbozando en sus labios lo que probablemente creía que era una sonrisa encantadora. El calvo se rindió de inmediato. Los dos guardias intercambiaron miradas antes de rendirse también. El croupier quemó una carta y luego reveló el river. Un 10 de diamantes, un 3 de picas y una reina de picas. Kenji mantuvo su expresión de aburrimiento mientras celebraba internamente. 3 iguales en la misma tirada. Nada mal. La bruja lo comprobó con un leve gesto. El noble se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes, mirando directamente a Kenji con evidente condescendencia. Ha puesto 3 monedas de plata, dijo, con un tono que sugería que esperaba que todos se retiraran inmediatamente ante su evidente superioridad. Kenji apenas le dirigió una mirada. Llamada. Todo o nada. La bruja chasqueó la lengua con fastidio y se retiró, arrojando sus cartas con más fuerza de la necesaria. Ahora, cara a cara con el noble, Kenji sonrió con desgana y miró al hombre. ¿Así que quieres mostrar las cartas ahora o después del flop, viejo? Me da igual. El rostro del noble se ensombreció. Compórtate, muchacho, dijo con voz áspera. Y muestra tus cartas. Kenji observó el entorno con una ceja alzada, el garito ilegal en pleno mercado negro bajo la capital, y luego volvió a mirar al noble. Sí, sin duda este es el lugar donde debería comportarme con educación. Él soltó una risita, y la bruja que estaba a su lado se unió a ella con su propia risa. Los dos guardias fruncieron el ceño en señal de desaprobación. Kenji volteó sus cartas boca arriba, revelando sus 2 reinas. Su sonrisa burlona se ensanchó mientras el noble fruncía el ceño y mostraba su propia mano. Un par de jotas. Bueno, tienes una oportunidad, dijo Kenji generosamente. El croupier quemó otra carta y reveló el flop. Un 2 de tréboles y una jota de corazones. El ceño del noble se frunció aún más al darse cuenta de que había perdido la partida. 3 reinas vencieron a 3 jotas. Kenji atrajo hacia sí su botín con una sonrisa de satisfacción. Bueno, no se puede ganar siempre, ¿verdad? Dijo guiñándole un ojo al noble, lo que provocó que éste se sonrojara intensamente. 30 minutos después, la escena en la mesa había cambiado drásticamente. Kenji tenía ahora una enorme pila de monedas frente a él, y 3 hombres muy enfadados lo miraban fijamente desde el otro lado de la mesa. Su sonrisa era amplia y sin disculpas. La bruja y el calvo eran listos, pensó. Se marcharon después de perder 3 manos contra mí. Pero parece que ese orgullo noble no deja en paz a este tipo. Miró al aristócrata furioso. Va, ¿a quién le importa? Más dinero para mí. Pero menos mal que tengo mi grimorío. Qué suerte tengo ahora mismo, jaja. Su admiración por su creciente fortuna se vio interrumpida cuando el noble golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que las monedas saltaron. ¿No ven que este chico está haciendo trampas? Gritó el noble al croupier y a los guardias de seguridad apostados alrededor de la sala. Exijo que regrese. Un fuerte golpe resonó en el espacio cuando un gran saco de monedas cayó sobre la mesa con la fuerza suficiente para hacer temblar las fichas de todos. Oye, deja de parlotear y aguántate. Una voz grave y ronca interrumpió la diatriba del noble. Traficante, cuenta conmigo. A esto le siguió un sonido mucho más suave de una bolsa mucho más pequeña golpeando la mesa, acompañado de una voz más joven y entusiasta. Sí. Es hora de triplicar mi sueldo como un hombre. Vamos a por ello, capitán. Kenji miró hacia un lado y sintió que se le alzaban las cejas. Un hombre corpulento y musculoso, vestido con una camiseta de tirantes y una capa negra de caballero mágico al cuello, estaba de pie al borde de la mesa. Su sola presencia parecía enrarecer el ambiente. El capitán Yamisuke de los Toros Negros, en persona. A su lado estaba un chico más pequeño, de la edad de Kenji, con el pelo negro alborotado y 2 distintivas canas. Llevaba gafas pequeñas de cristales negros y la misma capa negra que su capitán, Magna Swing. Vaya, ¿qué probabilidades había? Pensó Kenji, reprimiendo una sonrisa. Yami soltó una carcajada y golpeó la mesa con el puño. Esa es la actitud, chico. Jajaja. Le dio una palmada en la espalda a Magna con tanta fuerza que el niño tropezó hacia adelante. El noble, a quien habían interrumpido bruscamente en pleno discurso, se puso rojo de ira. ¿Quién te crees que eres? ¿No te dije que dejaras de parlotear? La voz de Yami se volvió grave y amenazante. Una aura densa de color púrpura oscuro surgió a su alrededor, su maná inundó el área inmediata y volvió el aire denso e irrespirable. La presión era inmensa, como intentar respirar bajo el agua.
El rostro del noble palideció, y toda su bravuconería se desvaneció al instante mientras miraba con temor al capitán de los toros negros. Volvió la cabeza hacia Kenji, le lanzó una mirada feroz prometiendo venganza, y luego se escabulló con sus dos guardias siguiéndolo de cerca. En cuanto se marcharon, Yami liberó la presión y se giró hacia el traficante con una gran sonrisa. «Trabaje conmigo, jefe». Magna miró a Yami con los ojos brillantes de admiración. «Eso fue muy varonil, capitán». Sonrió ampliamente antes de levantar el puño. «Vamos. A por todas. Es hora de darlo todo». Kenji se reclinó en su silla con una sonrisa, sin decir nada mientras el croupier repartía las cartas entre los tres. La primera mano se desarrolló rápidamente. Ganó Kenji. La segunda mano siguió el mismo patrón. Kenji volvió a ganar. Tanto Yami como Magna fruncieron el ceño, comenzando a prestar más atención. Por otro lado, Kenji volvió a ganar. Yami se giró hacia él con una vena fruncida en la frente, escrutando a Kenji con una intensidad recién descubierta. Entrecerró los ojos, estudiando con atención el rostro del joven. «Oye», dijo Yami lentamente, con un tono de voz amenazante. «¿No te conozco?» Kenji se giró para mirarlo, sosteniendo su mirada con calma. «Ajá. Ah, sí, puede ser. ¿Quién sabe? Me sorprende que me reconozcas». Quebrar. Su aspecto cambió al instante. Su cabello negro se tornó blanco, sus rasgos comunes se afinaron y se volvieron más distintivos, y su ropa sencilla se transformó en su característico traje blanco con forro rosa y gafas de cristales anaranjados. La transformación se completó en menos de un segundo. «Puede que me reconozcas del examen de caballeros», dijo Kenji con una leve sonrisa burlancia. Los ojos de Magna se abrieron de par en par y señaló a Kenji con evidente reconocimiento. «Eres tú. A quien Luca ha estado buscando durante los últimos 2 meses». Los ojos de Kenji se abrieron con alarma, una sensación de fatalidad inminente lo invadió. Gimió audiblemente. «Dios mío, esto me va a dar muchos problemas en el futuro». Yami entrecerró los ojos, intentando recordar dónde había visto ese rostro antes. De pronto, su expresión se aclaró y, de repente, se golpeó la rodilla con tanta fuerza que las monedas saltaron sobre la mesa. «Ja ja ja. Ya lo pillo». Rió. «Fuiste tú quien se burló del pelo de esa princesa plateada». «Ja ja ja. Madre mía, cómo le sigue dando la lata». «Ja ja ja». Kenji no pudo evitar reírse con él. «Ja ja, ni siquiera fue mi intención, ¿sabes? Simplemente se me escapó». «Digo, ¿cómo no iba a escapárselo con un tipo con ese pelo?» «Ja ja ja». Yami rió aún más fuerte, con lágrimas en los ojos. «Ja ja, seguro que tenías razón. Se peina así todas las mañanas». «Ja ja ja». El pobre lleva de mal humor desde entonces. PFFF. Se rieron juntos por un momento, disipándose por completo la tensión del partido anterior. «Dime, niño prodigio», dijo Yami, secándose las lágrimas de los ojos, «¿cómo decías que te llamabas?» «Kenji». Yami asintió. «¿Tiene algún apellido?» Kenji hizo una pausa, pensativo. En realidad, nadie le había hecho esa pregunta desde que llegó a este mundo. Tras un momento de reflexión, decidió usar simplemente el nombre de su vida anterior. Nakamura. La risa de Yami cesó. Entrecerró los ojos, estudiando el rostro de Kenji con más detenimiento. «Nakamura, ¿eh?» Hubo una pausa, como si estuviera reflexionando. «Ese no es un nombre del reino del trébol, ¿verdad?» Kenji también hizo una pausa antes de encogerse de hombros. «No. Probablemente no». Yami asintió sin juzgar, aunque su expresión permaneció pensativa. «¿De dónde eres originalmente?» Kenji se encogió de hombros de nuevo, repitiendo la misma historia que le había contado al padre Orsi hacía tantos años. «¿Quién sabe? Aparecí en una iglesia en un lugar perdido cuando tenía 6 años y no recuerdo nada, así que tu suposición es tan buena como la mía». Lo dijo con un tono completamente despreocupado, como si hablara del tiempo. Yami se quedó callada, claramente pensando en algo. Magna, sin embargo, se centró en otra parte de la declaración de Kenji. «Así que tú también eres del reino olvidado, ¿eh? ¿De qué parte?» «Yo soy de Rayaka. Soy de la aldea de Age. No está muy lejos». Magna se rió. «Jaja, eso es descabellado, ¿eh? Debiste haberlo pasado muy mal». Kenji se encogió de hombros. En realidad no estuvo tan mal. Tenía una buena familia y la gente de allí es buena gente. Magna guardó silencio un instante antes de levantarse de repente y señalar a Kenji con dramatismo. «Ja. Te conozco.
Eres ese chico del que todo el mundo hablaba, ¿verdad? ¿Cómo te llamaban? Arrugó la nariz, intentando recordar. ¿El guardián de Age? ¿O la esperanza de la aldea de Age o algo así? Kenji soltó una risita y asintió. Sí, ese sería yo. Jaja. Magna rió y le dio una palmada en el hombro con entusiasmo. Caramba, hombre. El viejo no paraba de hablar de ti. Incluso me dijo un par de veces que debería parecerme más a ti. Fue por eso que quise ser caballero. Ver cómo te veía la gente. Jaja. Qué gusto conocerte, hombre. Pensar que hicimos los exámenes al mismo tiempo. Kenji sonrió sinceramente. Jaja, bueno, no sé qué decir a eso, pero encantado de conocerte también, tío. La croupier se aclaró la garganta y les repartió las nuevas cartas, lo que provocó una pausa en la conversación mientras todos miraban sus manos. Por fin, tras su increíble racha, a Kenji le tocó una mala mano. Suspiró para sus adentros. Bueno, hasta ahí llega la suerte de mi espada de 4 hojas. Se rindió sin dudarlo. La mano se desarrolló entre Yami y Magna, y finalmente el capitán se llevó el bote. Durante todo el intercambio, Yami permaneció en silencio, mirando ocasionalmente a Kenji como si intentara resolver un enigma. Tras cobrar sus ganancias por derrotar a Magna, Yami se recostó en su silla y dio una larga calada a su cigarrillo. Había estado pensando en lo que Kenji le había dicho. La conveniente amnesia, el nombre que no encajaba con el reino y, sobre todo, su aspecto anterior, que recordaba al de la gente del País del Sol en el país de Ino. Oye, chico maravilla, dijo Yami finalmente, exhalando una bocanada de humo. Me caes bien. ¿Por qué no te unes a mi escuadrón? Kenji se quedó genuinamente sorprendido por un segundo, y su expresión mostró su asombro antes de que pudiera volver a la neutralidad. Yami continuó, con una sonrisa ligeramente pícara. Es decir, ni siquiera voy a hablar de cómo ataste a esos dos tipos en ese callejón hace un rato. Kenji lo miró confundido. ¿Eh? ¿Viste eso? La sonrisa de Yami se ensanchó hasta convertirse en una amplia carcajada. Sí. No es precisamente un comportamiento caballeresco, ¿eh? Kenji lo miró extrañado, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Estás intentando chantajearme con eso ahora mismo? Yami se encogió de hombros como si no tuviera importancia. De repente, Kenji soltó una carcajada, un sonido genuino y lleno de diversión. Yami frunció el ceño. Oye, ¿qué te pasa? Aún riendo, Kenji logró decir. Jaja, ese era yo cumpliendo con mi deber en el turno. Esos dos eran espías infiltrándose en la capital. Jajaja. Yami tenía líneas oscuras en la frente. Kenji continuó, secándose las lágrimas. En cuanto a unirme a tu escuadrón, la verdad es que es tentador. Parece divertido. Pero no puedo dejar a la capitana Dorothy ahora. Jaja, me arrastraría de vuelta a la fuerza o me encerraría en su mundo. Yami simplemente lo ignoró, aceptando el rechazo con sorprendente facilidad. Pero entonces su expresión se tornó seria al concentrarse en algo que Kenji había dicho antes. ¿Qué era eso de los espías que mencionaste? Kenji sonrió con sorna y respondió. Bueno, seguía a este tipo sospechoso desde la capital y lo oí hablar con el dueño de un puesto sobre un envío al frente. Hasta usaban palabras clave y todo. Fue divertidísimo. Soltó una risita al recordarlo. Pensaba entregárselos a mi superior en los Peacocks, aquí en la capital, después de terminar aquí. Yami asintió, restándole importancia. Los ojos de Magna se iluminaron. ¡Qué varonil! Luego miró a su alrededor confundido. ¿Pero dónde están? Kenji sonrió con sorna y metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacando el papel. Lo desdobló y les mostró a los dos hombres dibujados como villanos de caricatura, al estilo de un cartel de Se Busca, ambos inconscientes y con aspecto de estar posando para una ficha policial. Debajo de cada imagen estaban escritas con letra pulcra. Espía del Reino Diamante y cómplice. Yami y Magna miraron fijamente el papel, luego a Kenji, y luego volvieron a mirar el papel. Es parte de mi magia, explicó Kenji. Están atrapados aquí hasta que los libere. No mencionó las otras formas de escapar, formas que estos dos sin duda no podrían lograr. Yami, al no ver nada preocupante, volvió a mirar el dibujo antes de soltar una carcajada al ver lo ridículo del diseño. Magna se unió a la risa, señalando las expresiones exageradas de los rostros dibujados. Kenji esperó a que cesaran las risas antes de inclinarse hacia adelante con una sonrisa maliciosa. ¿Saben qué? Tengo que irme de aquí de todas formas, así que hagamos de esta la última mano. Señaló su gran pila de fichas frente a él. Hagamos esto interesante.
Pondré todo esto sobre la mesa, y si ganas la próxima mano, es todo tuyo. Esto captó de inmediato toda la atención de Yami. Se inclinó hacia adelante, y su expresión se volvió depredadora. Pero continuó Kenji, si pierdes, me deberás un favor. ¿Qué te parece? Yami no dudó ni un segundo antes de asentir con una sonrisa peligrosa. No te pongas a llorar cuando todo tu dinero sea mío, chico. La sonrisa burlona de Kenji era idéntica a la suya. Ya veremos. El croupier, percibiendo la tensión en la mesa, esperó a que ambos asintieran antes de repartir las cartas. Magna se mantuvo al margen, prefiriendo observar lo que claramente estaba a punto de convertirse en un interesante enfrentamiento. Ya que técnicamente ambos estamos metidos hasta el final, dijo Kenji, mostremos nuestras manos. Deliberadamente ni siquiera pensó en usar su magia para hacer trampa o cambiar las cartas delante de Yami. Esto iba a ser pura suerte, o en su caso, la suerte de un grimorío de 4 hojas. Yami asintió, con una expresión más seria de lo que Kenji jamás le había visto, quizá incluso más seria que en el anime. Trato hecho. Ambos voltearon sus cartas simultáneamente. Yami sonrió ampliamente al mostrar su mano. Un 10 y una sota de corazones. Una posición inicial sólida. Kenji volteó sus cartas y reveló un 2 y un 3 de tréboles. Objetivamente, unas cartas terribles. Yami rió con confianza. El croupier quemó una carta y reveló el river. Una J de tréboles, un 10 de tréboles y un 6 de picas. Al ver el flop, Yami se rió aún más fuerte. Prepárate para pagar, chaval. Tenía doble pareja. Jotas y dieces. Era casi imposible que Kenji ganara. Kenji mantuvo la calma por fuera, pero por dentro sudaba. Vamos, 4 hojas. No me falles ahora. La siguiente carta que salió fue un as de corazones. Kenji frunció el ceño. Eso no le servía de nada. Yami miró con avidez su fajo de billetes, planeando ya en qué se lo gastaría. La última carta estaba a punto de ser revelada. La tensión en la mesa era palpable. Incluso otros jugadores cercanos se habían detenido a observar. El croupier volteó la última carta. Un 9 de tréboles. Color supera de doble pareja. Se hizo un momento de silencio mientras todos asimilaban lo sucedido. Magna golpeó la mesa con frustración. Maldita sea. Estuve tan cerca. Había estado animando a su capitán. Yami exhaló una gran bocanada de humo y se desinfló en su silla, mirando el tablero con incredulidad. Kenji sonrió con suficiencia y comenzó a recoger su dinero, todo, incluyendo la contribución de Yami. 4 hojas para la victoria, murmuró entre dientes. Mientras recogía sus ganancias, notó que un grupo de personas se reunía detrás de él. Al mirar por encima del hombro, vio al noble de antes al frente de un grupo de unos 10 hombres de aspecto rudo, todos ellos dirigiéndose hacia él con determinación. Es hora de irse. Quebrar. Todo el dinero que había sobre la mesa desapareció de repente, teletransportándose directamente al forro interior de su chaqueta. Cogió el papel con los 2 espías y lo guardó en el bolsillo. Yami y Magna lo miraron confundidos, pero al ver al noble y a su pequeño ejército acercándose, Yami soltó una risita. Kenji se levantó de la mesa. Bueno, ha sido divertido, chicos. Capitán, por favor, no olvide ese favor. Jaja, no se preocupe, no será nada del otro mundo. Magna, me alegra verte de nuevo. Nos vemos pronto. Asintió con la cabeza, luego miró al noble y a sus hombres que se acercaban con claras intenciones hostiles. Sonrió con sorna y les dedicó un saludo simulado antes de lanzar una moneda al aire. Quebrar. La moneda explotó en el aire en una lluvia de naipes que cayeron alrededor de Kenji, cubriéndolo como una cortina. Cuando la última carta cayó al suelo, Kenji había desaparecido. El noble y sus hombres llegaron a una mesa vacía, encontrando solo a Yami y Magna sentados allí. El capitán de los toros negros dio una larga calada a su cigarrillo y le sopló el humo directamente a la cara al noble. Parece que lo acabas de perder, dijo Yami con una sonrisa peligrosa. Qué lástima. El noble echó un vistazo a la expresión de Yami y decidió que cualquier venganza que hubiera planeado no valía la pena. Se dio la vuelta y se marchó rápidamente, seguido por su matón a sueldo con aire dubitativo. Magna miró hacia donde había estado sentado Kenji y se rió. Hombre, ese tipo es único, capitán. Yami asintió lentamente, aún pensando en su conversación. Sí, dijo en voz baja. Sin duda lo es. Apagó el cigarrillo y se levantó. Vamos, chico. Salgamos de aquí antes de que pierda más dinero. Mientras se dirigían hacia la salida, la mente de Yami seguía intentando descifrar el enigma que era Kenji Nakamura.
Qué chico más interesante, pensó Yami. Capítulo 31. Consecuencias y oportunidades. El salón principal del cuartel general del Pavo Real Coral estaba tranquilo al anochecer. La mayoría de los caballeros estaban de patrulla, apostados en la frontera o descansando en sus habitaciones. Kenji caminaba por los pasillos con las manos en los bolsillos, aún con su apariencia de X transformado y la capa rosa casualmente drapeada sobre los hombros. Tras abandonar el mercado negro, se teletransportó de vuelta a la capital, recuperó su apariencia de caballero y regresó tranquilamente a su base. El papel con los 2 espías, guardado a buen recaudo en el bolsillo interior de su chaqueta, le parecía más pesado de lo normal, como si lo arrastrara hacia algo inevitable. Probablemente debería entregar esto, pensó, aunque una parte de él quería simplemente guardarlo en algún sitio y olvidarse del asunto. Pero si esto da pie a misiones más interesantes, quizá merezca la pena el esfuerzo. Se dirigió al despacho del vicecapitán Kirsch y levantó la mano para llamar a la ornamentada puerta. Adelante. Fue la melodiosa respuesta incluso antes de que sus nudillos hicieran contacto. Kenji abrió la puerta y encontró a Kirsch sentado tras su escritorio, luciendo sorprendentemente sereno a pesar de la hora. El cabello rubio del vicecapitán brillaba a la luz de la lámpara, y esos destellos rosados tan característicos parecían centellear en el aire a su alrededor. «Ah. Mi hermoso caballero joven ha vuelto», exclamó Kirsch, adoptando una pose incluso estando sentado. «¿A qué debéis el placer de mi compañía esta hermosa velada?» «Tengo algo que quizá quieras ver», dijo Kenji, acercándose y sacando el papel doblado. Lo desplegó sobre el escritorio, dejando al descubierto los dibujos estilo caricatura de los 2 hombres inconscientes. Kirsch se inclinó hacia adelante, su expresión pasando de teatral a genuinamente curiosa. «¿Y qué es, por favor, este desastre artístico?» «Espías del Reino Diamante», dijo Kenji simplemente. «Los pillamos en el mercado negro hablando de movimientos de tropas y envíos de suministros a nuestro frente. Ahora mismo están atrapados en este periódico. Supuse que querrías interrogarlos o lo que sea que hagamos con los espías capturados». Hubo un momento de silencio. La habitual extravagancia de Kirsch se desvaneció, reemplazada por algo mucho más agudo y peligroso. Sus ojos estudiaron el papel con intensa concentración antes de alzarse para encontrarse con la mirada de Kenji. «¿Atrapaste espías del Reino Diamante? ¿En el mercado negro?» Su voz era firme, pero con un tono cortante. «¿Y recién ahora lo reportas?» Kenji se encogió de hombros. «Estaba fuera de servicio. Técnicamente, todavía lo estoy. Simplemente pensé en dejar esto antes de irme a dormir». «Fuera de servicio», repitió Kirsch lentamente. «¿Estabas fuera de servicio en el mercado negro?» «Sí». «¿Y casualmente pillaste a espías enemigos mientras estabas allí?» «Sí, prácticamente». Otro momento de silencio. Entonces Kirsch soltó una carcajada genuina y descontrolada que parecía totalmente fuera de lugar con la gravedad de la situación. «Oh, magnífico desastre. Solo a ti se te ocurriría meterte en algo así estando supuestamente relajándote». Se secó las lágrimas. «Esto es, a la vez, lo más irresponsable e impresionante que he oído en todo el mes». Kenji no pudo evitar sonreír. «Entonces, ¿debería liberarlos o...?» La expresión de Kirsch volvió a ser seria. «No. Manténganlos tal como están». Se puso de pie, repentinamente serio. «Necesito contactar con la central inmediatamente. Esta información sobre los envíos de suministros podría ser crucial». Hizo una pausa, observando a Kenji de nuevo. «¿Estás seguro de que estaban hablando de información de inteligencia legítima? ¿No eran solo rumores del mercado? Usaban frases en clave y todo eso», dijo Kenji con una sonrisa burlancia. «Muy dramático. Las minas de cristal son más profundas que la pica y demás». Kirsch se pellizcó el puente de la nariz. «Claro que sí». Se acercó a un armario y sacó un cristal de comunicación. «Tendrás que dar un informe completo. Cada detalle que recuerdes. Su aspecto, lo que dijeron, dónde los encontraste, todo». «Claro, claro», dijo Kenji, acomodándose en una de las sillas. Aunque, para ser justos, les advierto que no estaba tomando apuntes en ese momento. «Haz lo que puedas». Kirsch activó el cristal, que empezó a brillar con una suave luz rosa. «¿Y Kenji?» «Esto se mantendrá en secreto hasta que decidamos qué hacer con esta información. No vayas presumiendo ante tus amigos de haber atrapado espías». «No lo tenía planeado». «Bien, ¿por qué?» Kirsch se interrumpió a mitad de la frase, abriendo ligeramente los ojos. «Un momento. ¿Cómo los atrapaste exactamente?»
En tu informe dice que has estado de patrulla todo el día. Lo atrapé mientras patrullaba, no hay nada más que decir, ¿verdad? Respondió Kenji sin pudor. Eso no es y empezó Kirsch, pero se detuvo de nuevo. ¿Sabes qué? No quiero saberlo. Solo y anota todo lo que dijeron con el mayor detalle posible. Yo me encargo del resto. Mientras Kenji comenzaba a redactar su informe omitiendo convenientemente varios detalles sobre sus apuestas y el encuentro con Yami, no pudo evitar sentir una pequeña oleada de satisfacción. Esto tiene que valer algo, pensó. Quizá por fin me den una misión que no implique revisar documentos de identidad ni cazar ratas gigantes. 3 días después, Kenji se encontró en una oficina de aspecto mucho más oficial de lo habitual. No se trataba del espacio personal decorado del vicecapitán Kirsch, sino del cuartel general oficial del Coral Peacock en la capital, un edificio que solo había visto desde fuera durante sus patrullas. La sala era austera y profesional, con mapas del reino cubriendo una pared y diversos documentos esparcidos sobre un gran escritorio. Detrás de este se sentaba una mujer a la que reconoció del examen. Una de las caballeros de alto rango que había estado ayudando a coordinar todo aquel día. Caballero, Kenji dijo con voz firme y profesional. ¿Sabe por qué lo han convocado aquí? ¿Lo del espionaje? Adivinó. Lo del espionaje, confirmó, sin mostrarse divertida. Déjame ser clara. Lo que hiciste fue temerario, peligroso y totalmente contrario al protocolo. Un joven caballero adentrándose solo en el mercado negro, enfrentándose a fuerzas potencialmente hostiles sin refuerzos y llevando a cabo una operación sin autorización ni supervisión. Kenji asintió. Sí, eso suena bastante acertado. Sin embargo, continuó, suavizando ligeramente su expresión, la información que recopilaron ha resultado invaluable. Gracias a ella, pudimos interceptar a un equipo de ataque del Reino Diamante que planeaba emboscar uno de nuestros convoyes de suministros. Se salvaron decenas de vidas y recursos vitales llegaron a salvo al frente. Sacó un documento y lo deslizó sobre el escritorio hacia él. Se le felicita formalmente por sus acciones. También recibirá un ascenso a Caballero Mágico Junior de primer rango, junto con una recompensa monetaria de la oficina del Rey Mago y 3 estrellas doradas. Los ojos de Kenji se abrieron ligeramente. Eso, estuvo bastante bien. ¿En serio? En serio, dijo, reclinándose en su silla. También te asignarán un nuevo turno de servicio. Se acabó el patrullaje y el trabajo de guardia en la puerta. A partir de la semana que viene, participarás en misiones más activas. Escoltarás convoyes de suministros, investigarás actividades delictivas denunciadas y, posiblemente, realizarás labores de patrullaje fronterizo. Por fin. Pensó Kenji, esforzándose por ocultar su emoción. Ya era hora. Hay condiciones, prosiguió el caballero de mayor rango. Trabajarás bajo la supervisión directa del vicecapitán Kirsch durante el próximo mes. Cualquier misión que aceptes requerirá su aprobación. Considera esto un período de prueba. Una oportunidad para demostrar que puedes seguir órdenes y trabajar dentro del sistema. Entendido, dijo Kenji, asintiendo. Bien, dijo señalando la puerta. Puedes retirarte. Mañana por la mañana, preséntate ante el vicecapitán Kirsch para la reunión informativa sobre tu nueva misión. ¿Y Kenji? Se detuvo en la puerta. ¿Sí? Intenta no verte envuelto en ningún otro incidente grave estando fuera de servicio, ¿sí? Ya tengo demasiado papeleo. Kenji sonrió. No prometo nada. Al salir del edificio oficial y volver a las calles de la capital, Kenji no pudo evitar sentir que las cosas por fin empezaban a mejorar. Mejores misiones, verdadero potencial de combate y, además, un ascenso. Quizás ser un caballero mágico no sea tan aburrido después de todo, pensó. Entonces recordó que aún tenía que patrullar durante el resto de la semana antes de que comenzara su nuevo destino. Lo escuchaste en el estanque de novelas.